En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles al ingeniero Luis Crisanto Rubio, quien expondrá la charla titulada Aislamiento sísmico en Perú, lecciones aprendidas y aspectos de mejora. El ingeniero Crisanto es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Piura, es especialista en diseño estructural, sistemas de protección sísmica, trabaja como ingeniero en DIS, una empresa estadounidense, y es miembro del comité de la norma E032 para disipadores sísmicos. Agradezco al ingeniero Luis Crisanto por su amable disposición para compartir sus conocimientos con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días también para algunos, dependiendo desde dónde nos escuchan. En primer lugar, agradecer al ingeniero Hans Guamaní y a la familia de Diez con Ingeniería Estructural por la invitación y por hacer posible este espacio en el cual vamos a compartir, sin duda alguna, un tema bastante importante, que es el aislamiento sísmico, cómo se ha venido desarrollando en Perú, y más aún ahora que considero que esta tecnología se encuentra en su auge de aplicación, dada ya la exigencia normativa y, por supuesto, también los beneficios que brinda frente a un terremoto. Reiterar mi agradecimiento y pues espero que este espacio sea de su interés y en el que podamos compartir diversas experiencias. Vamos a empezar ya con la presentación entonces. La misma se titula Aislamiento sísmico en Perú, lecciones aprendidas y aspectos de mejora. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Bien, vamos a partir primero por tocar algunos conceptos básicos de aislamiento sísmico. ¿De qué trata el aislamiento sísmico? ¿Qué son los aisladores? ¿Cuántos tipos hay? Algunos conceptos importantes. Posteriormente vamos a resaltar las guías y las normativas aplicables y que les recomendaría revisar para poder saber y conocer las nociones básicas para la aplicación del aislamiento. Algunas experiencias en el mundo, como en Japón, en Turquía, en Estados Unidos, con esta tecnología. Cómo ha venido naciendo la aplicación aquí en Perú y cómo se viene dando actualmente también. Vamos a revisar un poco de los acontecimientos a lo largo del tiempo, de la aplicación de esta tecnología en nuestro país, aspectos normativos ya aquí en Perú, experiencias, por supuesto, con esta tecnología, cómo nos va yendo, qué experiencias hemos tenido en sismos reales, qué aspectos también nos falta aún mejorar, y finalmente algunas conclusiones y aspectos que me gustaría resaltar ya al final de la presentación. ¿Qué es el aislamiento sísmico? En primer lugar, voy a partir por esta imagen de la izquierda, que la he tomado de la guía de aislamiento sísmico de la AASHTO, y siempre coloco esta figura cuando me toca explicar de qué consta el aislamiento sísmico, porque considero que lo explica bastante bien. El aislamiento sísmico va a beneficiar a la estructura a través de dos estrategias o a través de dos funciones que va a cumplir. La primera es extender el periodo de la estructura, el periodo fundamental de la estructura. Cuando diseñamos una estructura convencional, nuestro objetivo, nuestro goal, es rigidizar lateralmente la estructura para poder así cumplir básicamente con una distorsión máxima de entrepiso que está establecida por la normativa. Es así que en estructuras base fija usualmente nos toca colocar placas de concreto, arriostres u otro elemento que permita rigidizar lateralmente al sistema de forma que podamos cumplir con esta deriva máxima de entrepiso. Sin embargo, al hacer esto, nótese que vamos a rigidizar la estructura y por lo tanto vamos a reducir su periodo fundamental, acercándonos cada vez, si se quiere, a la meseta del espectro de aceleración. Es decir, estamos incrementando así la demanda de aceleración en la estructura. Vamos a poder controlar las derivas, vamos a tener una estructura muy rígida, pero que si revisamos las aceleraciones de entrepiso, seguramente estas van a dispararse o van a incrementarse. El aislamiento sísmico, por el contrario, en lugar de rigidizar la superestructura, ya las formas de vibración y por lo tanto el periodo fundamental de la estructura va a depender meramente del sistema de aislamiento. Vamos a recaer en el sistema de aislamiento para definir el periodo fundamental de la estructura. Y este sistema de aislamiento, esta interfaz que vamos a colocar sobre la cual se va a reposar la estructura, pues va a ser una interfaz lo suficientemente flexible que permita así incrementar el periodo de la estructura. Digamos que tenemos una estructura convencional cerca a la meseta. Usualmente no es algo que se tenga que cumplir estrictamente, pero se recomienda que esta amplificación del periodo de la estructura sea alrededor de 3 veces el periodo que tendríamos para la estructura base fija. Así que vamos a pasar de un punto, si se quiere, a uno, que es donde tengo el cursor en rojo, a un punto A2, que está mucho más a la derecha y por lo tanto representa una menor demanda de aceleración. Esa es la primera estrategia, incrementar el periodo fundamental de la estructura.
La segunda es que vamos a aportar amortiguamiento a través del sistema de aislamiento. Por lo tanto, vamos a poder reducir también las ordenadas del espectro y por lo tanto pasar del punto A2 al punto A3. Entonces, a través de estas dos estrategias vamos a beneficiar a la estructura. Ahora voy a mostrar un video en el cual vamos a comparar cuál sería el comportamiento esperado de una estructura base fija versus una estructura con aislamiento sísmico. Una estructura base fija tiene que disipar igualmente la energía, lo va a hacer a través de deformaciones inelásticas, que básicamente es daño estructural. Un daño estructural que por supuesto tiene que ser un daño controlado, reparable, que no genere el colapso de la estructura y que por supuesto garantice salvaguardar la vida de los ocupantes. Por otro lado, en contraste, el aislamiento sísmico lo que busca más bien es garantizar la operatividad continua, de forma que toda la energía que provenga del movimiento sísmico sea disipada o sea absorbida en su mayor proporción por el sistema de aislamiento. Entonces tenemos una estructura, base fija, viene el sismo y va a disipar energía como lo sabe hacer a través de daño estructural. Ni hablar del contenido, muchas veces es algo que usualmente, desgraciadamente, no se toma muy en cuenta durante el diseño, que es el diseño de los elementos no estructurales y además también la sensación de pánico que se puede tener para los ocupantes durante un sismo. Y por otro lado, tenemos una estructura con aislamiento sísmico, en el cual no solamente estamos controlando la distorsión máxima de entrepiso, sino también estamos controlando la aceleración máxima de entrepiso, que es la que nos va a permitir controlar el daño en los elementos no estructurales y reducir la sensación de pánico durante un evento. Habiendo explicado ya de una forma muy general cómo funciona el aislamiento sísmico, vamos a explicar ahora qué es un aislador sísmico. Y aquí lo que he hecho es colocar algunas de las definiciones que nos brindan los códigos. Por ejemplo, a la izquierda tenemos la E31, que es la norma peruana de aislamiento sísmico. A la derecha tenemos la definición que le brinda el AC7 22, en este caso, el 16 brinda la misma definición. Y ya que la norma peruana es una adaptación de la norma americana, pues prácticamente dicen lo mismo. Es un elemento que es horizontalmente muy flexible, verticalmente muy rígido, que permite amplias deformaciones laterales para una carga de diseño sísmico, ¿no? Que en este caso, ya con la norma actual, correspondería al sismo máximo. ¿Qué nos dice, por otro lado, la guía de aislamiento sísmico de la AASHTO, por ejemplo? Nos dice, un aislador sísmico es una unidad, es un elemento que es horizontalmente muy flexible y verticalmente muy rígido, que permite amplias deformaciones laterales ante carga sísmica. Nótese que es básicamente la misma definición que nos da el AC7, pero añaden un párrafo adicional, una oración adicional, que nos dice que el aislador puede o no puede proveer en disipación de energía. Recuerdan que les mencioné que el aislamiento sísmico va a beneficiar a la estructura a través de dos estrategias. La primera era extender el periodo de la estructura, esa es una, y la segunda es aportar amortiguamiento. Si el aislador sísmico puede o no puede disipar energía, esto quiere decir que puede o no puede aportar amortiguamiento. Un claro ejemplo de esto son los aisladores de caucho natural sin núcleo de plomo, los cuales, me parece que tengo una curva de histéresis incluso más adelante en la presentación, se considera en el diseño que no disipan energía, puesto que el caucho natural es un caucho cuyo amortiguamiento inherente es bastante mínimo, está por debajo del 5%. Finalmente, tenemos aquí una definición que nos brinda el FEMA P1051, que es una guía, no es una norma, pero sin embargo lo he colocado porque considero que nos permite entender un poco mejor todos los requerimientos que aparecen en el AC7 respecto a la aplicación, no solo de aislamiento sísmico, también tienen un capítulo para disipadores de energía, por ejemplo. ¿Qué nos dice? Nos dice que un sistema de aislamiento, un aislador sísmico en este caso, se requiere que cumpla lo siguiente para considerarse aceptable: que permanezca estable para los desplazamientos máximos obtenidos por sismo. Es decir, tenemos que diseñar el sistema para que pueda soportar la deformación que va a presentar durante un evento. Debe presentar una resistencia incremental con un incremento de desplazamiento. Esto quiere decir que tiene que tener siempre una pendiente positiva en su curva de histéresis, porque de lo contrario estaría representando una falla. Debe tener una degradación limitada ante ciclos repetitivos para cargas sísmicas y debe tener un comportamiento bien establecido de sus propiedades mecánicas, rigidez y amortiguamiento. Es decir, debe tener, en la siguiente lámina se resume un poco mejor. Debemos tener un elemento que efectivamente, como lo dice el ACE, como lo dice la E31, como lo dice el ASHTO, debe ser un elemento axialmente muy rígido para soportar el peso de la estructura.
durante servicio y durante un movimiento sísmico. A la vez, tiene que tener muy baja rigidez lateral en comparación con la rigidez de la superestructura. Esto nos va a permitir extender el periodo. Debe tener además capacidad de restitución. Esto lo he añadido aquí porque es bastante importante. Es decir, después que suceda el terremoto, el sistema tiene que poder volver a su posición original. Aunque por supuesto siempre se puede estimar, si se quiere, y también basado en la experiencia, siempre se presenta un desplazamiento residual que debe tratar de minimizarse al máximo, pero en general el sistema debe tener capacidad de restitución o cumplir con la fuerza restauradora, volver a su posición original post-sismo. Y finalmente, y bastante importante, que sus propiedades estén caracterizadas, es decir, que yo pueda representar y pueda recaer en ciertos modelos, en ciertas idealizaciones para poder representar así las propiedades de los dispositivos que vamos a incorporar en el proyecto y que posteriormente vayan a ser verificadas a través de los ensayos correspondientes. ¿Qué tipo de aisladores sísmicos hay? Yo he colocado aquí los dos grupos principales que hay. Que tenemos a los elastoméricos, que son estos cilindros de color negro que usualmente podemos ver en la bibliografía o en las aplicaciones en obra. En su interior contiene un ensamblaje vulcanizado de láminas de caucho y acero que pueden o no llevar un núcleo de plomo. Este núcleo de plomo se coloca justamente para la disipación de energía cuando trabajamos con caucho natural. Entonces, uno de los grandes grupos que tenemos de aisladores sísmicos son los aisladores elastoméricos. Pueden ser de caucho natural o de caucho modificado. El caucho natural, como lo mencioné hace un momento, es aquel que tiene un amortiguamiento muy pequeño, no ha sido alterado el material para incrementar su amortiguamiento, sino más bien estamos trabajando con el material sin adicionar elastómeros sintéticos, resinas o exceso de carbón negro para incrementar su amortiguamiento, sino más bien estamos trabajando con el caucho de la forma más inerte posible. Esto basado en la bibliografía para diversos autores, como la bibliografía del MCIR, el MCIR 1505, que lo vamos a ver a continuación. El tener al caucho en su estado natural nos permite tener un comportamiento más predecible, un efecto de scragging menos pronunciado, que es la rigidización del caucho a lo largo del tiempo, y también nos permite tener, si se quiere, menor efecto de envejecimiento en el caucho. En otras palabras, el caucho natural va a presentar un menor envejecimiento en comparación con cauchos que han sido alterados químicamente, y eso lo vamos a ver reflejados posteriormente en los factores de modificación de propiedad. Dentro de los de caucho natural tenemos los que tienen núcleo de plomo, que son los LRBs, y los que no lo tienen, que son los aisladores NRBs, que como mencioné previamente, usualmente en el diseño se considera que no disipan energía. Por otro lado, tenemos a los aisladores de caucho modificado, a los cuales, por el contrario, sí se ha modificado al caucho internamente para incrementar su amortiguamiento y de esta forma pueda disipar energía. Son aisladores sísmicos que también se usan ampliamente en puentes principalmente y que vamos a ver más adelante los factores de modificación de propiedad que les corresponden. Los aisladores elastoméricos usualmente se complementan con otros tipos de dispositivos. Yo personalmente no los considero como aisladores porque no cumplen con la fuerza restauradora, es decir, yo no podría tener un sistema de aislamiento únicamente formado por deslizadores planos de fricción, porque si sucede un movimiento sísmico, el sistema no podría volver a su posición original. Más son excelentes para complementar a los aisladores elastoméricos en algunas situaciones puntuales, como por ejemplo, zonas de baja carga, zonas en las cuales se quiere incrementar el amortiguamiento, porque los deslizadores planos de fricción aportan bastante amortiguamiento. O, por ejemplo, cuando tenemos zonas que necesitan resistir altas tensiones, fuerzas de tensión, podríamos aplicar los cross-linear bearings, que son otro tipo de dispositivos, son parecidos a los deslizadores, pero con unas guías que justamente le brindan esa resistencia al levantamiento. Este es el primer grupo de aisladores, los elastoméricos. Y por otro lado tenemos otro grupo bastante grande también, que son los péndulos de fricción. Estos péndulos básicamente son, como lo vemos en la imagen, esta es la imagen de un péndulo doble. Tenemos, si se quiere, un disco interno con la superficie deslizante en la parte superior e inferior y una superficie cóncava en la parte inferior y superior a través de los cuales este disco va a circular durante un movimiento sísmico. Si añadimos más superficies de deslizamiento, tendremos el péndulo triple y a mi entender, me parece que para efectos de investigación incluso ya existe el péndulo quíntuple si es que no hay uno superior aún. Los péndulos simples son,
por así decirlo, la versión más primitiva de los péndulos y que aún son utilizados en algunas aplicaciones puntuales, como por ejemplo cuando se requiere una gran capacidad rotacional, son excelentes para cubrir ese tipo de aplicaciones. Por supuesto, cada aislador sísmico tiene un comportamiento que se puede, en primer lugar, que se puede obtener a través de ensayos y en segundo lugar, que se puede idealizar o caracterizar. Aquí tenemos la curva de histéresis real, es decir, proveniente de un ensayo, de un aislador elastomérico con un núcleo de plomo, ¿de acuerdo? En la parte central tenemos un deslizador plano de fricción, nótese cómo esta pendiente es prácticamente horizontal. Y a la derecha tenemos la curva de histéresis de un aislador sísmico sin núcleo de plomo. Nótese cómo es prácticamente una línea recta. Por eso al inicio les comenté que se considera usualmente en el diseño que este tipo de aisladores no aportan disipación de energía, no aportan amortiguamiento, porque si recordamos la energía que se disipa sería el área de esta curva y pues para este tipo de dispositivos tenemos prácticamente una línea recta, por lo tanto el área es bastante mínima y usualmente se considera nula en el para efectos de diseño. Estas curvas que acabo de mostrar en esta lámina se pueden idealizar. Aquí he colocado algunos de los modelos que existen para representarlas. He tomado estas gráficas del reporte técnico del MCIR 1505, que es el que habla de factores de modificación de propiedad para edificaciones, para aisladores sísmicos en edificaciones. Y tenemos, por ejemplo, que usualmente un aislador elastomérico lo van a ver ustedes idealizado o representado por una curva bilineal. Tenemos dos pendientes, una pendiente inicial, ¿de acuerdo? Que es una pendiente elástica. Y luego tenemos una pendiente postfluencia que sería KD. El punto donde la curva de histéresis corta al eje de las fuerzas lo conocemos como fuerza característica, QD. Y si conocemos la fuerza característica QD y la pendiente postfluencia KD, nosotros podríamos deducir el resto de parámetros que son el desplazamiento de fluencia, la fuerza de fluencia y tenemos también la rigidez efectiva, que sería la rigidez secante a un desplazamiento dado. Tenemos también parámetros como la energía disipada por ciclo, que sería el área de esta curva, y el amortiguamiento efectivo, que está en función de la energía disipada por ciclo, la rigidez y el desplazamiento. Esto en cuanto a aisladores elastoméricos. En cuanto a aisladores de péndulo de fricción, usualmente se representan por el modelo lineal rígido. Es un modelo en el cual se considera que esta pendiente inicial es muy, muy alta, prácticamente casi vertical, como lo pueden ver aquí. Y eso es porque usualmente es el comportamiento que se obtiene en este tipo de dispositivos. Esta pendiente inicial es muy, muy alta en comparación a la pendiente postfluencia. Tenemos también la fuerza característica, que en este caso depende del peso y el coeficiente de fricción, y tenemos a la pendiente postfluencia, que depende del peso y del radio de curvatura. No voy a entrar en detalle de cómo obtener cada uno de estos parámetros porque, por supuesto, no me alcanzaría el tiempo durante una charla, pero sí les puedo mencionar que una gran diferencia que existe entre las propiedades de un aislador elastomérico y un aislador de péndulo de fricción o un aislador friccional es que las propiedades de un aislador elastomérico son independientes del peso, no dependen de la carga que está soportando el aislador, a diferencia de un aislador de péndulo de fricción. En los aisladores de péndulo de fricción, sí, como notan aquí, las propiedades dependen de la carga. Y por supuesto, el coeficiente de fricción también depende de la presión axial y de la velocidad, dicho sea de paso. Estas propiedades que les acabo de mencionar muy a grosso modo pueden variar por diferentes efectos. La parte más sencilla de entender me parece que es la siguiente. Yo, si fuera un fabricante y me encargan fabricar 100 aisladores tipo A, pues por más perfecto que sea mi procedimiento de fabricación, mis materiales, etcétera, siempre van a haber ciertas variaciones de un aislador a otro, a pesar que los dos son del mismo tipo, a pesar que los dos son tipo A. A este tipo de variaciones o a este efecto se le conoce como efectos de manufactura y se engloban luego en un factor de corrección que tenemos que aplicar a las propiedades. Por otro lado, a lo largo del tiempo, el caucho, el acero, el material deslizante, etcétera, pueden sufrir cierto tipo de contaminación o quizás cierto tipo de envejecimiento que también van a afectar sus propiedades y que estos efectos no los tomamos en cuenta de forma explícita en el modelo estructural. Por tal razón, también tenemos que conseguir o determinar un factor de corrección. Y así como estos ejemplos que he brindado, pueden existir otros efectos como el efecto de velocidad, el efecto de calentamiento, el efecto de temperatura, el efecto de scragging, etcétera, que necesitamos considerar porque estos no son considerados explícitamente en el modelo, sino los tenemos que considerar ya como un factor de ajuste que se conocen como los factores de modificación de propiedad.
Tanto el AC7 como la E31 agrupan estos factores en tres grandes grupos, que son los que ustedes ven en pantalla. Y la idea es, a través de reportes de ensayos históricos del fabricante, poder determinar cuáles son esas variaciones. Número uno, para el envejecimiento y contaminación. Número dos, para las variaciones por manufactura. Y número tres, y en mi opinión el más complejo, el relacionado con la velocidad, el efecto dinámico, el scragging y el calentamiento. Estos tres efectos pueden hacer que las propiedades suban, es decir, pueden hacer que el aislador sea más rígido o pueden hacer que el aislador sea más flexible. Entonces necesitamos determinar cuáles serían esos límites superiores que se conocen al combinar esos tres efectos y estos límites también para la situación en la que se encuentren más flexibles, que se conoce como límite inferior. Se generan entonces los límites de variación, los cuales nos van a brindar, si se quiere, los resultados más críticos a considerar en el diseño. ¿Por qué factores de modificación de propiedad lambda? Estos nos van a permitir definir el rango de diseño, el rango de variabilidad que podemos esperar en los dispositivos durante su vida útil. Nos van a permitir tomar en cuenta efectos que no son modelados explícitamente en el modelo estructural, valga la redundancia. En el caso de la norma peruana, nos permiten clasificar a los aisladores como clase uno o clase 2, que básicamente serían el equivalente a los fabricantes calificados, clase uno según el ACE 716, y desconocidos, que serían los clase 2 según el ACE 716 también. Y son pieza fundamental porque nos van a permitir validar al final del día que los dispositivos que vamos a colocar en el proyecto pues cumplen con la variabilidad que nosotros como diseñadores hemos contemplado en la etapa de diseño. Al aplicarlos vamos a encontrar los límites de variación y a esto es a lo que me refería. Nosotros calculamos con diversas expresiones valores nominales para este punto, que es la fuerza característica, y esta pendiente, que es la pendiente postfluencia. Pero esos son valores nominales. Puede suceder que en un sismo nosotros encontremos que en la realidad la curva es de esta forma, límite superior o upper bound. Significa que tenemos una mayor fuerza de histéresis y una mayor pendiente postfluencia. Esta representación se va a generar cuando apliquemos los factores de modificación de propiedad lambda para el límite superior. Vamos a tener menor desplazamiento, pero mayor fuerza en comparación al nominal. Entonces, esta situación nos va a ser útil para evaluar, por ejemplo, distorsiones máximas de entrepiso, aceleraciones máximas de entrepiso, diseño de los elementos estructurales, cálculo de cargas máximas en los dispositivos, etcétera. Por otro lado, puede suceder lo contrario. Puede suceder de que el dispositivo, en lugar de estar más rígido, está más flexible. Y esto, si bien nos da menor fuerza, nos da mayor desplazamiento. Entonces, generalmente generalmente el límite inferior de variación nos va a ser útil para determinar cuál es la capacidad de deformación que necesito en los dispositivos. Y para los aisladores elastoméricos también es útil para verificar la capacidad de restitución. Si se quiere, al final del día lo que vamos a tener es un rango de diseño y ya no un valor nominal para el diseño. Por eso es que son tan importantes los factores de modificación de propiedad. ¿Y cómo se demuestran? A través de ensayos de cualificación. Nuevamente, este tema de los factores lambda y los ensayos de cualificación lo estoy tocando ahorita porque más adelante voy a hacer referencia a qué dice la norma peruana al respecto. Por eso considero que ustedes deben tener o les debo presentar algunas ideas básicas a qué se refieren estos términos. Pero sin embargo, es una charla, si se quiere, independiente, muy amplia. Hay mucho que hablar al respecto y yo les recomiendo que puedan revisar este reporte técnico. A mí me sirvió mucho cuando estaba empezando en el aislamiento sísmico y estoy seguro que les va a ser de bastante utilidad también, porque no solamente explica de qué se tratan los factores lambda, sino también presenta procedimientos para poderlos calcular. Así que mi mayor recomendación que puedan revisar ese libro. Aquí he puesto un par de ensayos. Aquí tenemos, por ejemplo, un ensayo de alta velocidad. Es un aislador de 1,30 m de diámetro a una velocidad de 1,5 m por segundo, cargado 1.300 toneladas aproximadamente y que se está deformando más o menos 50 centímetros. Entonces, desde luego, para poder estudiar el efecto de velocidad, tendríamos que estudiar el comportamiento del aislador a diferentes velocidades. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay o qué efecto se tiene si ensayamos el aislador desde condición pseudoestática, luego quizá a 25 centímetros por segundo, 50, 75, 1 metro, etcétera, etcétera? Y podemos determinar así cuál es el efecto de calentamiento que se genera por la velocidad, por ejemplo, en el plomo, si hablamos de aisladores elastoméricos, o con más razón en aisladores de péndulo de fricción, en donde ya sabemos que el coeficiente de fricción depende
de la presión axial y también de la velocidad. Estos ensayos están, por ejemplo, relacionados, muy relacionados con el factor lambda test, como lo conoce la C7, o el factor lambda TVS, como lo conoce la E31. Tenemos también, por ejemplo, ensayos de envejecimiento en el cual se tiene que evaluar cómo se comporta o cómo van variando las propiedades del aislador a lo largo de los años. Este es un reporte técnico que se presentó en la convención del 2016 de los ingenieros estructurales del California, el CAOC, y para esta aplicación pues se encontró que gracias a que el caucho era inerte, un caucho natural, sus propiedades se mantenían prácticamente sin cambio, con cambios despreciables, ¿no? Aparte de los ensayos de cualificación que nos van a permitir determinar la variabilidad que se puede esperar de los dispositivos en el tiempo debido a diversos factores, también existen otros dos tipos de ensayo, los ensayos de prototipo, que se van a realizar en 2 unidades extra por tipo de aislador, que nos van a permitir verificar la capacidad de los dispositivos ante condición extrema y que nos van a permitir validar el comportamiento para diferentes ciclajes, cargas y desplazamientos, diferentes combinaciones de carga, máxima, mínima y en servicio. Finalmente, los ensayos de producción, que son los ensayos que se van a hacer principalmente para confirmar propiedades, y estos se hacen en el 100% de dispositivos que van al proyecto. Existen algunas excepciones. La norma peruana, por ejemplo, te permite reducir el número de deslizadores a ensayar. Me parece que te pide como mínimo cuatro deslizadores, y si excedes cinco, pues tendrás que tomar un porcentaje de este excedente, pero no es necesario ensayarlos todos de acuerdo a la norma. Por supuesto, mi recomendación es siempre que se exija que se ensayen todos. Recordemos que la norma son los requerimientos técnicos mínimos, pero nosotros como diseñadores podemos, con un argumento sólido, por supuesto, solicitar algunos requerimientos especiales. Yo solicitaría que se ensayen todos porque recordemos que usualmente los diseñadores o el cliente mismo no es parte, usualmente, del proceso de fabricación y ensayos de producción. Usualmente somos parte de los ensayos de prototipo. Así que eso es como un comentario aparte, pero aquí lo que quería era comentarles un poco acerca de los tipos de ensayos que se tienen sobre estos tipos de dispositivos, sobre los aisladores sísmicos, los ensayos de cualificación que nos sirven para evaluar, si se quiere, el comportamiento de los dispositivos frente a diferentes efectos que están mencionados aquí, que ya los he mencionado previamente, y que están muy relacionados con la variabilidad de propiedades y los factores de modificación de propiedad lambda. Tenemos los ensayos de prototipo que se realizan en 2 unidades extra por tipo de aislador. Usualmente no van al proyecto. De hecho, la E031, pues la norma peruana, no permite que se instalen en la obra. Y finalmente tenemos los ensayos de producción, que ya son los ensayos que se hacen en todos los dispositivos que van a ser instalados en el proyecto. Bien, ahora ya hemos dado algunas pinceladas sobre los conocimientos básicos de aislamiento sísmico. Yo sé que quizá me ha faltado mucho por abarcar, pero mi idea respecto a la presentación es que ustedes puedan comprender algunos puntos específicos justamente porque es sobre los cuales voy a elaborar posteriormente en los comentarios del aislamiento sísmico en nuestro país, en Perú. ¿Qué normativas y guías aplicables les recomiendo revisar? Por supuesto, las normas. Tenemos la E030, la E031, que es de aislamiento sísmico. El AC7, entre el AC716 y el 722, no ha habido ningún cambio sustancial en lo que respecta al capítulo 17, que es el capítulo de aislamiento sísmico. Así que lo comento porque la E31, por ejemplo, que es la norma peruana de aislamiento sísmico, hace referencia al AC716, no al AC7 vigente, por ejemplo. Pero por ahora no hay ningún cambio importante entre el 16 y el 22. El 4123, que es el que está orientado a reforzamientos, también tiene un capítulo de aislamiento sísmico que pueden revisar. La guía de aislamiento sísmico de la AASHTO, a pesar que estemos tratando edificaciones, por ejemplo, si bien es cierto que la guía de aislamiento sísmico de la AASHTO se orienta a puentes, en mi experiencia es una de las pocas normas que se enfoca o brinda algunos requerimientos del diseño ya del dispositivo, del diseño interno del dispositivo, por lo cual les recomiendo también revisarla. Y por supuesto, el reporte técnico MSIR 1505, que yo lo considero como la Biblia de los factores de modificación de propiedad lambda. Si ustedes quieren ahondar sus conocimientos en lo que respecta a variabilidad de propiedades de aisladores sísmicos, sin duda alguna, esta lectura les va a interesar bastante. Bueno, y finalmente estos que son, si se quiere ir un poco más profundo a detalle de los requerimientos de la C7 explicados en algunos ejemplos, es el FEMAPE 1051. El capítulo 15 me parece que es de aislamiento sísmico y el capítulo 16 es de disipadores de energía. Por si están interesados también lo pueden revisar.
finalmente este manual técnico del JASUS en el cual nosotros podemos encontrar algunas referencias para poder limitar, si se quiere, por ejemplo, la aceleración máxima de entrepiso en los proyectos y qué daño asociado estaríamos asumiendo con ello. Si bien es cierto, la norma ISO 31, por ejemplo, no establece una aceleración máxima de entrepiso a respetar, pero en mi experiencia les puedo comentar que aquí en Perú usualmente se exige tener o calibrar el modelo o el diseño para tener una aceleración máxima de entrepiso que no supere, por ejemplo, 0.35 o 0.4 veces la gravedad para sismo máximo. Dicho esto, vamos ahora a conversar un poco acerca de las experiencias alrededor del mundo. Este ejemplo, de hecho, es bastante conocido, siempre lo hemos compartido en nuestras presentaciones, que es del terremoto de Northridge del 94 en Estados Unidos. Y es curioso porque en este caso nos permite comparar el desempeño que se obtuvo entre un edificio con aislamiento sísmico y un edificio que no contaba con la tecnología. El edificio que contaba con aislamiento sísmico es el Hospital Universitario de la Universidad del Sur de California. Y el que no contaba con la tecnología, pues era el Hospital Olive View. Algo interesante es que se pudieron medir las aceleraciones que se estaban teniendo en cada entrepiso y en el edificio aislado, lejos de amplificarse, más bien se tuvo una mitigación, una reducción de la tercera parte aproximadamente de la aceleración. Mientras que en un edificio de base fija, como es de esperarse, se tiene más bien una amplificación de esta aceleración. También es importante resaltar que este hospital durante el terremoto quedó completamente inoperativo, al punto que se tuvieron que trasladar a los internos, es decir, a los hospitalizados, a otros centros de atención porque el hospital prácticamente quedó totalmente destrozado. Una experiencia un poco más reciente es la del terremoto de Kumamoto en Japón en el 2016. Y he copiado aquí algunos extractos que me parece que son bastante importantes de compartir e interesantes de compartir. Aquí en este proyecto se tenían algunas de estos dispositivos que le llamaban, ¿dónde está esto? Scratch plates, que básicamente son unas placas que tienen un elemento metálico que va a marcar su recorrido durante un movimiento sísmico. Y de esta forma, bastante sencilla y que promuevo, de hecho, si ustedes están diseñando algún proyecto con aislamiento sísmico, puedan incorporar, porque definitivamente no representa un gasto importante y va a ser de mucha utilidad después de un sismo para verificar qué tanto se ha movido el proyecto, el sistema de aislamiento. Pues en este caso, en este edificio, que es de un centro médico en la ciudad de Aso, Japón, pues se movió casi, como pueden ver en el gráfico, casi hasta poco más de 40 centímetros en ambas direcciones, lo cual es hasta ahora el movimiento más grande registrado en un proyecto con aislamiento sísmico. También importante mencionar que en general estas amplitudes de desplazamiento estuvieron entre 60 y 70 centímetros, es decir, vamos a tener desplazamientos entre 30 y 35 centímetros en promedio, por así decirlo, para la mayoría de edificios aislados en la ciudad de Kumamoto. Y esto refleja además, porque en este reporte de investigación lo menciona, de que todos los ocupantes se sintieron bastante satisfechos con los beneficios que les estaba brindando la tecnología, puesto que pudieron pasar el evento sin mayor complicación. Por supuesto, algo que lo van a ver recurrentemente y no somos ajenos a esta realidad, es que aún falta bastante, si se quiere, detallamiento en cuanto a los sistemas de expansión, en cuanto a los sistemas que conectan la parte fija con la parte aislada. Aquí lo que podemos ver son los daños en un sistema de expansión vertical. Ustedes pueden ver cómo está totalmente abollada esta cubrejunta. Y en esta parte tenemos una abolladura también de una cubrejunta de piso. Probablemente ha colisionado con el elemento colindante, es decir, se ha excedido este desplazamiento y pues esta ha colisionado con este elemento. Recordarán también hace par de años se tuvieron los terremotos de Turquía, 7.5 y 7.8 magnitud momento, febrero del 2023, si no me falla la memoria. Pueden encontrar aquí una lista con los hospitales aislados sísmicamente en la región del epicentro, los tipos de aisladores que presentaba, en su mayoría péndulos de fricción, la cantidad de aisladores también está indicada en la tabla. Y aunque muchos de los proyectos se comportaron de una manera satisfactoria, me estoy refiriendo a los proyectos con aislamiento sísmico. De hecho, he colocado aquí algunos enlaces en donde ustedes pueden encontrar reportes técnicos post-sismo, por supuesto, en los cuales se ha podido detectar por observación cuál fue la deformación que se tuvo durante el evento sísmico y compararla incluso con un cálculo
después en un software de análisis no lineal cuál sería este desplazamiento que se obtendría obteniendo valores bastante cercanos. Y también se pudo determinar cuál fue esa reducción en la aceleración de entrepiso, que al igual que en el terremoto de Northridge, que hablamos de más o menos la tercera parte, en este caso estamos hablando de una reducción de alrededor del 60-70%. De igual forma, una gran reflexión que dejó este evento fue que nuevamente se tenían deficiencias en los detallamientos de conexión del edificio aislado con la parte fija, los sistemas de expansión, por ejemplo. En este caso podemos ver que la junta estaba totalmente cubierta, digamos, no había un espacio libre donde el sistema pueda moverse libremente como tendría que ser diseñado, en este caso una rampa que estaba completamente unida al edificio aislado, o elementos tipo tabiques que también unían la parte fija con la parte aislada, que sin duda alguna colapsaron debido al movimiento del terreno. Bien, habiendo visto entonces las experiencias en el mundo, tenemos muy buenas referencias del aislamiento sísmico en cuanto a su aplicación. Sin embargo, la reflexión nos indica que falta trabajar bastante en lo que es el detallamiento de las conexiones flexibles, de los elementos que conectan el edificio aislado con la parte fija. Quizá también los sistemas de monitoreo, no lo he mencionado en la presentación, pero para los terremotos de Turquía, muchos de los proyectos que contaban con aislamiento sísmico no contaban con un sistema de monitoreo activo, lo cual también es una pena porque justamente esto nos van a permitir, si se quiere, analizar de una mejor manera cómo es que se va a comportar el edificio durante y después del terremoto. Ahora, en nuestro país, bueno, es innegable que nuestro país es un país altamente sísmico. Aquí he puesto una captura del terremoto de Pisco de agosto del 2007. Y pues, viendo esto, es que muchas instituciones, tanto públicas como privadas, ya estaban apostando por esta tecnología, por el aislamiento sísmico. Ya en el 2013 teníamos las primeras edificaciones con aislamiento sísmico en nuestro país. Las pueden ver en pantalla. El edificio de oficinas con aisladores sísmicos, el primero, que fue la sede de oficinas de lo que fue Graña y Montero, y la primera universidad pública aislada del Perú, que fue la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ya para el 2014 se hizo obligatorio el uso de aislamiento sísmico para edificaciones esenciales establecimientos de salud de nivel 2 y 3, ubicados en las zonas sísmicas 3 y 4 de nuestro país. Edificaciones nuevas, por supuesto. En esta actualización de la norma de diseño sismo resistente, la del 2014, se hacía referencia que para el diseño de estructuras con aislamiento sísmico se debía obedecer al AC710. Pero sucede que del AC710 al AC716 sí hubo un cambio bastante importante en cuanto a los requerimientos para el diseño, para el análisis, para el ensayo incluso y para la implementación de esta tecnología en los proyectos. Uno de ellos fue los factores de modificación de propiedad lambda, que ya los he explicado de una forma bastante breve, bastante puntual. Me disculparán por eso. El tiempo no me da para mucho, pero este fue un cambio bastante importante porque hasta el AC710 diseñábamos con propiedades nominales. Ya ahora estamos diseñando con propiedades que más que nominales y más que solo propiedades es un rango de diseño. Y también nos olvidamos del sismo de diseño y vamos a diseñar únicamente con el sismo máximo. Un cambio bastante importante y es hasta el 2018 en la norma de diseño sismo resistente, la E030 2018, que recién ya se hace referencia al AC7 vigente. El vigente actualmente es el AC722 y afortunadamente entre el 722 y el 716 no ha habido un cambio sustancial en cuanto al capítulo 17, que es de aislamiento sísmico. En noviembre del 2019 es que tenemos ya incorporada la norma de aislamiento sísmico E031 a nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones. Es una norma que, por cierto, es una adaptación del AC7, del AC716 para ser más exactos. Y bueno, algunas de las justificaciones de por qué necesitábamos ya una norma técnica, pues están en pantalla y son bastante claras. De hecho, se estaban incorporando, construyendo ya incluso en muchos proyectos con aislamiento sísmico, sin tener necesariamente las consideraciones que sean adecuadas o que estén adaptadas a nuestra realidad. Y esa tecnología ya había demostrado para entonces su aplicación exitosa y comportamiento exitoso alrededor del mundo. Aparte que nuestra normativa desde el 2014 estaba exigiendo su aplicación para los establecimientos de salud de nivel 2 y 3 en las zonas sísmicas 3 y 4.
En la actualidad ya existen más de 100 edificaciones con aislamiento sísmico en nuestro país, tanto públicas como privadas. Ustedes pueden ver en la pantalla algunos ejemplos, pero es importante resaltar que no solo clínicas y hospitales, sino también se tienen universidades, incluso multifamiliares. Existen ya varios multifamiliares que han apostado por esta tecnología en nuestro país. Multifamiliar Madre, por ejemplo. Hay un multifamiliar que se llama Pacific Tower, me parece, si no me falla la memoria, que también cuenta con aislamiento sísmico. Y así como ellos, hay otros que han apostado por la tecnología y que considero van a seguir creciendo, van a seguir incrementándose el número de proyectos con esta tecnología. Bien, antes de entrar a los aspectos normativos en Perú, me gustaría recordar esta parte que es bastante importante. ¿Por qué hago tanto hincapié a ello? Porque en mi experiencia, cuando me ha tocado revisar, si se quiere, algunos descargos de algunas partes, siempre se recurre al término, la norma no exige esto, la norma no exige aquello. Esto no cumple con lo que dice la norma. Bueno, recordemos que la norma son los requerimientos técnicos mínimos. Eso lo dice toda norma cuando empezamos a leerla. He colocado algunas capturas en pantalla. Nosotros como diseñadores tenemos la responsabilidad de garantizar de que el proyecto va a ser seguro, va a ser confiable, va a garantizar que es lo que es principal, que es la seguridad de los ocupantes y más aún cuando hablamos de aislamiento sísmico ya estamos apuntando a tener operatividad continua, por lo tanto muchos de los requisitos que son mínimos para ciertos proyectos, porque no todos los proyectos tienen la misma magnitud, ni todos los proyectos tienen las mismas características, para ciertos proyectos muchas veces no son suficientes. Por lo tanto, nosotros como diseñadores, como proyectistas y como los responsables del proyecto, con la justificación del caso y con argumentos sólidos, sí podemos solicitar ciertos requerimientos técnicos que nos garanticen y nos den la tranquilidad de que el proyecto finalmente va a ser exitoso y va a poder implementarse la tecnología de la forma más responsable y de la forma más técnicamente correcta posible. Y bien, ya no estamos apuntando, como lo mencionaba previamente, tenemos aquí las filosofías que vamos a apuntar en el diseño, tanto para una edificación convencional, he puesto ahí la E30, y también la E31 que es para aislamiento sísmico. Nótese la diferencia, ahora estamos apuntando a tener una operatividad continua que sin duda no va a bastar con tener un muy buen diseño, no va a bastar con tener un muy buen producto, no va a bastar con tener solo buenas prácticas constructivas, tenemos que unirlos todos, unir los tres, tener un muy buen diseño, tener un producto de alta calidad con los ensayos de cualificación totalmente aprobados por el proyectista, que se cumplan con las propiedades del proyecto, etcétera, con los ensayos aprobados y por supuesto con buenas prácticas constructivas para su implementación. Bien, aquí en adelante, en la presentación voy a empezar a hacer algunos comentarios sobre la misma norma E31 que considero ameritan ponerlos a reflexión. Voy a empezar con este que menciona que en todos los proyectos de aislamiento sísmico no se debe especificar el fabricante o proveedor, con lo cual estoy completamente de acuerdo. También nos pide no especificar el tipo de dispositivos, lo cual a veces es bastante difícil porque me ha pasado por experiencia, sobre todo en proyectos públicos que no se exige que no se coloque ni siquiera que hemos utilizado para el diseño un aislador elastomérico o que quizá hemos utilizado un aislador de péndulo de fricción, lo cual es bastante difícil porque, como mostré previamente, cada uno de ellos tiene un modelo asociado. Por ejemplo, los elastoméricos tienen el modelo bilineal, los pendulares generalmente tienen el modelo lineal rígido. Eh, Cómo calculamos las propiedades también difiere entre ellas. En el caso de los pendulares dependen del peso, en el caso de los elastoméricos no. Cómo calculamos la capacidad de los dispositivos también es muy diferente. Mi punto es que nosotros como diseñadores de alguna forma tenemos que referenciar qué tecnología hemos utilizado para el diseño, porque es muy difícil, si no es que poco factible, que hagamos un diseño para todos los tipos de dispositivos. Eso no es viable para ningún diseñador. Entonces, tenemos que escoger una tecnología. Por alguna razón del proyecto, existirán proyectos para los cuales los elastoméricos son más beneficiosos, en otros los pendulares lo son más, y habrán proyectos en los que ambos constituyen una solución óptima. Así que yo no estoy de acuerdo en esta parte con la norma. Yo creo que al contrario, debemos especificar qué tipo de dispositivos hemos utilizado y por supuesto, en la medida de lo posible, que se acepten todos los dispositivos que puedan constituir una solución factible para el proyecto. ¿Por qué menciono esto? Porque el siguiente párrafo nos dice que debemos establecer los rangos para las características técnicas del sistema de diseño del sistema de aislamiento.
que deben ser definidas para garantizar que cualquier alternativa pueda constituir una solución. Y esto usualmente se malinterpreta. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, tenemos propiedades globales para el mismo proyecto con péndulos de fricción y con aisladores elastoméricos, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar que tenemos propiedades nominales muy parecidas, ¿sí? Tenemos un amortiguamiento similar, 20,65, 21. Tenemos un periodo 2,9, 3,1, pero fíjense cómo va cambiando en los límites de variación y eso tiene todo el sentido del mundo porque los factores de modificación de propiedad son diferentes para ambas tecnologías. Usualmente con los péndulos de fricción, como notan aquí, tenemos mayor amortiguamiento, casi 30%, mientras que con aisladores elastoméricos tenemos 23% para el límite superior. En los desplazamientos, con péndulos tenemos un poco más de desplazamiento, 34 centímetros, y con elastoméricos tenemos un poco menos, 31 centímetros. A pesar de que, bajo todo este concepto, tenemos una relación cortante-peso, que es básicamente la fuerza que va a ingresar a la estructura, bastante similar, tenemos 15,3% y 15,4%. Entonces, si hablamos de este proyecto como ejemplo, sería muy difícil parametrizar las propiedades que voy a necesitar de tal forma que cumplan los dos, de tal forma que cumpla péndulo de fricción y aisladores elastoméricos, a menos que haga los dos diseños. Y eso generalmente no es el caso. Generalmente nadie hace varios diseños para varios tipos de tecnologías. Lo que usualmente se hace es optar por una, la que decidamos sea la más ventajosa para el proyecto y establecemos las propiedades. Así que más que establecer eh, estas propiedades de rigidez y amortiguamiento como rangos, lo que sugeriría es establecer como criterio de aceptación cuál es el comportamiento que se obtiene al cambiar la tecnología. Por ejemplo, si una tecnología me está dando una mayor fuerza en la base, una mayor relación corte-peso de la que consideré en el diseño, desde luego no puede ser aceptada porque se estaría sobrepasando quizá la demanda que se consideró en algunos elementos estructurales. Si el desplazamiento que se brinda con la otra propuesta alternativa es mayor, tal que hace cambiar la junta del proyecto, la junta sísmica del proyecto, esto va a involucrar que se cambien muchas especialidades, si no es que todas. Entonces tampoco sería una solución factible. Cuestiones como estas considero que deberían ser tomadas en cuenta en lugar de pedir que tengamos un mismo rango de amortiguamiento, un mismo rango de rigidez, porque al final recordemos que lo que nos da la fuerza no es solamente la rigidez o el amortiguamiento, es estos parámetros combinados como tal que nos van a arrojar un desplazamiento y que finalmente vamos a obtener la fuerza al multiplicar la rigidez por el desplazamiento. De la clasificación de los aisladores o de los fabricantes, nuestra norma, la E31 y la norma de aislamiento peruana, clasifica a los fabricantes como clase 1 y clase 2, que serían los fabricantes calificados y los desconocidos. Nótese que aquí tenemos, por ejemplo, esto es para clase 1, la tabla número 2. Tenemos los aisladores deslizantes, que aquí estarían los péndulos de fricción, estarían los deslizadores planos de fricción, y tenemos al coeficiente de fricción aquí, o QD, porque QD finalmente va a ser el coeficiente de fricción por la carga. Y fíjense que tenemos valores para superficies sin lubricar y para superficies lubricadas. Tenemos también aisladores de bajo amortiguamiento o los NRBs, que los comenté al principio. Los tenemos para los LRBs, que tienen núcleo de plomo, KD y QD. Y tenemos también valores superior e inferior para los aisladores de alto amortiguamiento, los HDRs. Todo esto, la tabla número 2, para los fabricantes clase 1. Nótese la diferencia que existe para fabricantes clase 2, que es la tabla número 3. Por ejemplo, si utilizamos un deslizador plano de fricción sin lubricación, el factor de corrección para límites superiores es 1,6, mientras que si usamos un fabricante clase 2 sería 2,1. Entonces estamos incrementando mucho más este coeficiente de fricción y por lo tanto la fuerza para la cual se necesitaría diseñar la estructura. ¿Cómo se clasifican a los fabricantes? Pues a través de los factores de modificación de propiedad lambda. Cuando se va a suministrar en un proyecto, el proyectista es el responsable de revisar los ensayos de cualificación, artículo 13,3 de la 31, los ensayos de cualificación y el sustento de los factores lambda del fabricante que está proponiendo sus dispositivos para el proyecto. Si el proyectista los aprueba y si estos factores lambda están dentro de esta tabla, es decir, son mayores del valor inferior y menores que el valor superior, pues serían clasificados como clase 1. Si no, serían clasificados como clase 2. Entonces, noten la gran importancia que existe en que nosotros como diseñadores conozcamos
acerca de los factores de modificación de propiedad lambda, cómo se demuestran, qué información debemos solicitar, pues porque básicamente a través de ellos vamos a poder justificar, revisar, validar la aplicación de una u otra tecnología, en este caso que corresponde a las propuestas técnicas que nos van a ofrecer los fabricantes durante la etapa de construcción. Ahora bien, para tener un rango adicional, si ustedes revisan el anexo 1 de la E31, esos son los factores lambda aplicándose a la rigidez efectiva. Eso es un valor, es un gráfico que yo considero que es bastante esquemático porque los factores lambda, si notan aquí, se aplican a los parámetros no lineales, a KD y QD, y no directamente a la rigidez efectiva. Pero lo que nos trata de decir aquí la E31 es que además de aplicar este rango de factores lambda, tenemos que aplicar un poco más para poder garantizar tener, si se quiere, cierta holgura durante el diseño. No se deja claro en ninguna parte de la norma cuánto más. En lo personal, usualmente tomo un 5% más. Podrían tomar 10 si así lo desearan. Pero lo importante es que ustedes puedan estar o determinar un rango de diseño con el cual se puedan sentir cómodos y que finalmente las propuestas de aislamiento sísmico sean fabricables. Es decir, que existe una solución para el diseño que estamos planteando y no solamente de un fabricante, sino de la mayoría de los que son calificados. Recordemos que la rigidez finalmente se va a asociar a un desplazamiento que depende también del nivel de amortiguamiento que tenga el sistema. Entonces, no es solamente comparar la rigidez que tengamos, sino finalmente cómo se interrelacionan los diferentes parámetros que representan el sistema de aislamiento que estamos incorporando. Aquí he tratado de colocar un poco una secuencia que nos dice la E31 acerca de la demostración de los factores lambda. Básicamente nos dice que se deben presentar los resultados de pruebas de cualificación, los pueden ver en el artículo 29 de la misma norma, y los datos de estudios más recientes. ¿Por qué más recientes? Porque yo puedo ser un fabricante que tengo 50 años de experiencia, de pronto hice mis ensayos de cualificación al inicio, hace 50 años. Y ahora, 50 años después, han cambiado quizá los materiales que utilizo, han cambiado quizá los procedimientos de fabricación, han cambiado muchas cosas en esos 50 años. Entonces, por esa razón, la norma nos pide los resultados de pruebas más recientes. ¿Qué tan recientes? La norma tampoco nos especifica ello, pero si se quiere, son aquellos ensayos que deben representar cuál es el estado actual de fabricación del fabricante, valga la redundancia. ¿Qué metodología se va a utilizar? La que establece el AC716. Si ustedes revisan el AC716, en los comentarios del capítulo 17 existen algunos extractos que nos dan algunas recomendaciones para poder evaluar los factores lambda. Y en las referencias van a encontrar el reporte técnico 1505 que les he venido mencionando durante toda la presentación. Así que les recomiendo que esto lo puedan revisar porque nuevamente les va a ser de mucha utilidad. ¿Qué otro aspecto me gustaría resaltar de la E31? Bien, a diferencia de la E030, cuando tengamos un proyecto con aislamiento sísmico y querramos utilizar el espectro de la E30, es necesario primero que se compruebe el periodo fundamental del estrato a través de estudios de microtrepidación. Y en el caso que tengamos un suelo flexible, en el cual el periodo exceda 0,6 segundos, se tendrá que hacer un estudio de sitio. Ya no puedo utilizar directamente la demanda sísmica que establece la E30. Por supuesto, este estudio de sitio nos va a arrojar una demanda sísmica a considerar en el proyecto, pero bajo ningún concepto va a ser menor que la que establece la E030. Eso es bastante importante y consideré necesario incluirlo en la charla, porque en algunos de los proyectos puede que no se dé o se dé muy a destiempo cuando ya el proyecto está bastante avanzado. Este es un aspecto medular que considero también se tenga en cuenta, que es la revisión del diseño. Esto no se está cumpliendo, desde mi experiencia les puedo comentar, y cuando se cumple se hace muy a destiempo, se hace cuando ya todo está instalado y quizá ya es muy tarde para poder hacer o implementar las medidas correctivas del caso. Esta revisión, más que una revisión pasiva, yo sugiero que sea un acompañamiento a todo el proceso de diseño en el cual el revisor y el diseñador trabajen en pares para que puedan así pueda cumplirse esta revisión y establecer además las medidas correctivas de manera oportuna en cuanto al diseño de los dispositivos, a las propuestas técnicas de los fabricantes que van a incluir desde luego los ensayos de cualificación, plan de ensayos a realizar, sustento de factores lambda, entre otros. Respecto a la capacidad de los dispositivos, yo hace un momento les comenté que del AC710 al AC716 hubo un cambio bastante abrupto. La incorporación de los factores lambda y el sismo máximo, que va a ser el único que se va a considerar para el diseño. Ya nos olvidamos del sismo de diseño.
Sin embargo, y por lo mismo, nosotros tenemos que, cuando diseñamos con aislamiento sísmico, diseñar de una forma lo suficientemente holgada que pueda prever futuros cambios de uso, por ejemplo. Les comenté que habían muchos multifamiliares que están incorporando aislamiento sísmico en muchas universidades. En cambio, en caso que se cambie el uso de esas edificaciones por alguna razón o de algunos ambientes, pues va a haber un cambio en la distribución de cargas y no queremos cambiar los aisladores a causa de ello, ¿verdad? Por otro lado, pueden existir mayores cambios normativos en el futuro. Así que la recomendación aquí está en diseñar los aisladores sísmicos de una forma que no estemos tan pegados al límite en el diseño, por así decirlo. He puesto aquí un extracto del anexo 2 que nos brinda la E31, que son las expresiones para calcular la capacidad de los dispositivos elastoméricos por pandeo crítico y por capacidad de deformación. Para pandeo crítico nos da estos factores de seguridad, para cargas de servicio, 3, y para carga última, es decir, ya con sismo, tiene que ser mayor que 1. Entonces aquí el planteamiento 1.01 estará bien. En base a lo que les he comentado, naturalmente no, porque puede suceder además que existan algunos cambios y que suele pasar, que existen cambios durante el desarrollo del proyecto. Así que si ustedes como diseñadores estructurales pueden tomar cierta holgura que les permite estar tranquilos durante el diseño, durante la construcción, durante el funcionamiento de la infraestructura, pues mejor aún. Usualmente la recomendación aquí está en ir entre 10 a 15% más, quizá tomar un factor de seguridad de 1.1, 1.3. Inspección del sistema de aislamiento, bueno, es algo que tampoco se está llevando a cabo. ¿Qué nos dice la norma S031? Una vez se dé la conformidad de la obra, el propietario es el responsable de organizar las inspecciones por un ingeniero civil colegiado cada 2 años o después de un sismo de intensidad 6 en la escala de Mercalli modificada o mayor. Estas inspecciones no se deben limitar solamente al sistema de aislamiento, sino también a los sistemas de expansión, a las mantas cortafuego, al sistema de monitoreo, entre otros. Sistemas que cruzan la interfaz de aislamiento. Aquí creo que con este ejemplo se entiende mejor. Imagínense que tenemos esta tabla de desplazamientos, nos dan los límites de variación. Desde luego, el desplazamiento mayor lo vamos a encontrar en el límite inferior, como lo expliqué hace unas láminas atrás. Y pues tenemos este desplazamiento, 34.3 centímetros. Entonces la pregunta aquí, ¿cuánto sería el ancho de junta que estableceríamos para el proyecto? Quizá trabajando de forma muy apretada y tratando de quizá beneficiarte de la mayor forma posible, arquitectura, tener mayores espacios, etcétera, pues tendríamos 35 centímetros, ¿verdad? Pero eso no es lo recomendable. No es lo recomendable, ¿por qué? En primer lugar, porque este desplazamiento total máximo que estamos obteniendo no está incluyendo el efecto de desplazamiento residual que se puede tener durante un terremoto y que se puede estimar revisando el AC716 o el AC722, que dicen prácticamente lo mismo al respecto. Tampoco está tomando en cuenta un fenómeno que se está dando en muchos proyectos y lo cual ha generado y genera constantemente algunos cuestionamientos de la aplicación de los dispositivos, y es que estos durante la etapa de construcción incluso se empiezan a deformar alrededor de 1 pulgada, quizá menos, media pulgada, etcétera, dependiendo de las dimensiones de la losa de la losa de nivel base. Y esto se da por la contracción por secado del concreto y flujo plástico. Si esto no se ha tenido en cuenta, por supuesto que va a generar deformación en los dispositivos. Esto no se puede eliminar, pero sí mitigar, de pronto con algunas bandas de construcción, de pronto con algunos aditivos, con un curado continuo, por supuesto, tratando de que se pueda minimizar este efecto, que sin duda alguna va a consumir parte de la capacidad del dispositivo al quitarle algunos milímetros o en algunos casos hasta centímetros de capacidad de deformación, pero por lo mismo tiene que también ser incluida en la capacidad final para la cual vamos a diseñar los dispositivos. También importante mencionar que cuando tenemos un sistema de aislamiento, tenemos una junta sísmica, pues vamos a colocar eventualmente cubrejuntas de expansión, que son las tapajuntas, o vamos a colocar barreras cortafuego. Todos estos accesorios van a ocupar un espacio en la junta. Si nosotros queremos respetar este artículo y que el sistema pueda acomodar todo el desplazamiento total máximo, incluyendo el desplazamiento residual, pues la junta, si yo dejo 35 centímetros, prácticamente tendría que cerrarse hasta cero, ¿verdad?
pero gracias a estos mecanismos eso no va a ser posible. Habría una colisión entre ellos. Por lo tanto, también tenemos que considerar qué espacio van a ocupar estos mecanismos. Finalmente, si tenemos una junta de aislamiento sísmico en la parte superior, en la superestructura, por ejemplo, un puente de conexión, tendría que añadir el desplazamiento máximo de ese entrepiso, que va a ser pequeño, o debería serlo, porque tenemos un edificio con aislamiento sísmico, pero también debería considerarse cuánto es la deformación que se va a presentar en ese entrepiso por la flexibilidad que tiene la estructura. Bueno, aquí unas capturas de lo que nos dice la C7 para calcular el desplazamiento residual. Es realmente bastante sencillo de estimar. Usualmente se obtienen valores de media pulgada, una pulgada quizá, y debemos tratar en el diseño de minimizarlo, por supuesto, al máximo, porque si tenemos un gran desplazamiento residual luego de un terremoto, muchos de los sistemas de expansión van a quedar totalmente desfasados. Y aunque no se comprometa la capacidad de los dispositivos, porque sí lo vamos a sumar al desplazamiento máximo al que vamos a diseñar, pues sí puede ser finalmente algo que pueda poner en peligro la serviciabilidad del proyecto, porque podríamos tener cubrejuntas levantadas, desfasadas, que por supuesto van a generar algunos obstáculos para la correcta circulación de los usuarios. En nuestro país, ¿qué experiencias tenemos con aislamiento sísmico? Bueno, vamos a ver este video que corresponde al terremoto de Loreto del 2019. Bien, entonces tenemos el hospital de Yurimaguas, operativo después de un terremoto. Sin embargo, si bien es una experiencia positiva, existen muchos aspectos de mejora que me gustaría compartir con ustedes en base a las inspecciones que he realizado o algunos proyectos en los que he participado. Suele pasar que el piso técnico se termina utilizando como un almacén, cuando la norma claramente nos menciona que no se permiten materiales inflamables. Por ejemplo, en la zona de aislamiento ustedes pueden ver en pantalla pinturas, esmaltes y otros elementos que se consideran inflamables y podrían ser un peligro para los dispositivos. Más aún cuando ustedes ven en pantalla no cuentan con una protección cortafuego, por ejemplo, que pueda evitar de que estos se vean afectados en caso de un eventual incendio. Entonces, esto es algo que resalta la importancia de las inspecciones. Si las inspecciones se dieran como deberían darse, pues quizá las medidas correctivas se aplicarían de una forma más frecuente. Detallamientos como los que ven en pantalla también son bastante comunes. Tenemos aislamiento sísmico, tenemos juntas vertidas con concreto. Esto va a significar un obstáculo, una restricción al movimiento de los aisladores sísmicos, a la deformación lateral de los aisladores sísmicos, que deberían poderse mover libremente en cualquier dirección. Así deberían diseñarse y así deberían funcionar. Pero si por alguna razón, ya sea los usuarios, los diseñadores, etcétera, o cualquier persona o profesional involucrado en el proyecto decide obstruir las juntas de expansión, pues el edificio se va a comportar como un edificio base fija y desde luego no ha sido diseñado para funcionar como un edificio base fija, ha sido diseñado para una fuerza reducida que se logra gracias al aislamiento sísmico. Podemos notar aquí también, entre el pedestal y capitel tenemos una unión prácticamente fija que va a generar que durante un movimiento sísmico, pues esto colapse, ¿verdad? Tenemos acá también un tabique conectando fijamente. Fíjense, tenemos la parte fija y la parte aislada en la parte superior. Cuando sucede el movimiento sísmico, esto también va a colapsar. Detallamientos como los que ven en pantalla, en los sistemas de expansión y en las conexiones, obstrucción de juntas, conexión de los capiteles, que es la parte aislada, con elementos metálicos fijos que pueden generar daño en estos pues son una realidad y son experiencias que se están viviendo actualmente en nuestro país. ¿Qué se pretende con esta presentación? De que pongamos mucha más atención, por supuesto, en estas inspecciones, en estos detallamientos. Proyección de mobiliario, de servicios higiénicos sobre los sistemas de expansión, sobre las puntas sísmicas, es algo, por supuesto, que no se debe hacer y que lo he colocado aquí justamente para que ustedes puedan visualizar en los proyectos en que participan que esto no se dé, no suceda, porque la junta y la tapa junta deben poderse mover multidireccionalmente sin problemas para poder lograr así la operatividad continua. Si no, en un sismo esto va a colapsar y pues por más aisladores que hayamos puesto en el proyecto, van a tener que hacerse reparaciones, ¿verdad? Y bueno, esto también es un proyecto con aisladores sísmicos. Me parece que es la empresa Prisma la que ha hecho, si se quiere, un diagnóstico del estado actual de este hospital, en el cual recomiendan cambiar la gran mayoría de aisladores. No es solo por el aislamiento sísmico, tengo entendido también, pueden revisar el reporte, está en internet. Por supuesto, es un proyecto que ha sido diseñado con una norma antigua. Naturalmente, si ustedes ahorita los verifican con una norma actual, que incluye factores lambda, que incluye sismo máximo únicamente, etcétera, entre otras consideraciones, pues
es muy probable que ya no cumplan por capacidad y a eso justamente me refería con el no diseñar los aisladores de forma holgada. Tenemos que diseñar de forma holgada, que estemos preparados ante cualquier cambio de este tipo que pueda darse. Existieron algunos otros problemas que no voy a profundizar, pero lo quise poner en la presentación porque es un ejemplo de que el aislamiento sísmico sí es una tecnología que nos puede traer muchos beneficios, pero debe ser aplicada, si se quiere, de la forma correcta. Ya para ir cerrando la presentación, algunas conclusiones que quiero resaltar. En nuestro país ya el aislamiento sísmico se viene aplicando hace muchos años. Tenemos una norma propia hace apenas 5, porque a finales del 2019, en noviembre, es apenas que se incorporó al Reglamento Nacional de Edificaciones la E31. Cuando diseñamos un aislamiento sísmico ya no buscamos solamente salvaguardar la vida, minimizando los daños, sino apuntamos a tener una operatividad continua. Y eso incluye que necesitemos poner atención a los elementos estructurales, sí, también al contenido y a los elementos no estructurales. Tal vez esa es una de las ventajas de utilizar el aislamiento sísmico, que podemos reducir ambos parámetros, tanto distorsión máxima de entrepiso como aceleración máxima de entrepiso, en contraste con otras tecnologías. Fundamental que nosotros pongamos atención como diseñadores a las propiedades que solicitamos para el proyecto, por supuesto que sí, pero también a los ensayos de cualificación y a los factores lambda. Recordemos que lo he repetido bastante durante la presentación y lo vuelvo a repetir, son medulares porque nos permiten determinar la variabilidad de las propiedades de los dispositivos que se van a implementar en el proyecto. La revisión del diseño no debería ser una revisión que se dé o que se dé mucho después o que nunca se dé, sino debe ser un proceso de acompañamiento activo a este diseño, al proceso de fabricación, ensayo, suministro y colocación de los dispositivos en el proyecto. Se deben utilizar los factores de seguridad adecuados, a eso me refiero con no tener un diseño que esté justo al límite de cumplir lo normativo. Y por supuesto, si queremos lograr la operatividad continua, los sistemas de expansión cumplen un rol fundamental. Ya lo han visto ustedes en las experiencias que se han tenido en Japón, en Turquía y en Perú. Así que el detallamiento de estos sistemas y de las conexiones flexibles es muy importante. Y por supuesto, para poder implementar las medidas correctivas del caso de forma oportuna, las inspecciones juegan un papel crucial. Por lo tanto, es importante que éstas se den y que podamos promover su aplicación como lo dice la normativa. Bien, la bibliografía la pueden encontrar también en la presentación. Creo que ya es tiempo de poder atender a sus inquietudes, a sus preguntas. Muchas gracias en primer lugar también por su atención. Muchas gracias, ingeniero, por su presentación. Fue muy clara e informativa. Bueno, a continuación le presento algunas consultas. Bueno, acá el ingeniero Francho Macero indica, ¿no? Ingeniero Luis, buenas noches. Ante todo, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Mi pregunta es del ingeniero Francho Macero. Al momento de decidir el tipo de aislador que se va a usar en una edificación, dependerá de parámetros específicos de diseño. Variarán de acuerdo a cada proyecto pues de acuerdo al criterio del ingeniero que lo diseña, ya que mencionó que no es usual hacer más de un diseño con aisladores sísmicos para una edificación y le da las gracias, ¿no? Sí, interesante pregunta. Para aclarar, cuando me refiero a que no se va a hacer más de un diseño de aislamiento sísmico para una edificación, me estaba refiriendo a que cuando, por ejemplo, si a mí me contratan para hacer un diseño con aislamiento sísmico, yo puedo tener la buena práctica de hacer el diseño de la misma edificación con aisladores elastoméricos, opción uno, y otro diseño con aisladores de péndulo de fricción. Pero eso es porque es una buena práctica mía, pero a lo mejor otro diseñador considera hacer solo el de aisladores elastoméricos. No tendría por qué hacer varios diseños si lo están contratando solo por uno. Usualmente, y eso es respecto al comentario de hacer varios diseños. Por otro lado, usualmente los dispositivos de aislamiento sísmico no están en un catálogo. Es decir, cuando los implementamos en el proyecto, no significa que vamos a tener las propiedades ya parametrizadas en un catálogo, incorporarlas en el modelo estructural y correr nuestro análisis. Generalmente se hace un diseño especial por proyecto. Incluso la distribución de aisladores es acorde a las necesidades del proyecto, a la distribución de cargas del proyecto, a la demanda sísmica del proyecto. Y sí es verdad que en algunas ocasiones el aislamiento elastomérico es más ventajoso que el pendular y viceversa. Por ejemplo, si tenemos una edificación de muy poca masa, de un piso, por ejemplo, por alguna razón se quiere aislar un edificio de un solo piso, quizá tiene componentes que son muy importantes. Si yo coloco aisladores elastoméricos en un edificio de tan poca masa,
probablemente tengo una relación corte-peso muy alta, porque la rigidez y las propiedades del dispositivo no dependen del peso. Por el contrario, si coloco aisladores pendulares, ya que la rigidez y sus propiedades sí dependen de la masa, voy a tener una fuerza acorde a ese peso y por lo tanto yo apostaría a que en este caso los aisladores de péndulo de fricción serían una solución más óptima. Otro ejemplo, si tenemos un proyecto muy esbelto, se quiere implementar, se ha implementado aislamiento sísmico y hay quizá por la misma configuración algunos puntos que estén sufriendo levantamiento o que estén sufriendo algún tipo de fuerzas de tensión. En lo personal, preferiría o me inclinaría más por los aisladores elastoméricos que por los de péndulo de fricción, que son superficies apoyadas. Eh, no es algo que lo establezca la normativa, es algo, un comentario meramente personal, pero sin embargo, hay ocasiones en las cuales podemos preferir un sistema u otro por una razón técnica, ¿no? Como las que acabo de brindar en este momento. Espero que la respuesta haya sido satisfactoria, si no me puede repreguntar, no hay problema. Usted mencionó también durante la charla, ingeniero, que la normativa 031 o 030 exige que ahora ya no se indique en los planos el sistema de aislamiento, ¿no? Ahora El tipo. simplemente quiere que se indiquen las propiedades dinámicas, ¿no? Lo que es la rigidez, el amortiguamiento, desplazamientos máximos y todo eso. Yo creo que me parece que Perú es el único país donde se exige que no se especifique el tipo de aislador sísmico en el expediente técnico, ¿no? Porque en Chile creo que no se, en Chile claramente en los planos se indica si es aislador elastomérico o es de fricción. Yo tengo entendido que, o sea, creo yo que esta restricción en el Perú surgió porque en muchos proyectos hospitales he visto que especificaban el aislador de péndulo triple, el cual tiene un único proveedor, ¿no? En cambio, en contraste a esto, los aisladores elastoméricos son fabricados por diversas empresas, lo cual permite una mayor competencia y evitar problemas de monopolio, licitaciones o sobrecostes, ¿no? Que se generen, ¿no? O sea, yo creo que se debió a eso, aunque como diseñadores no nos conviene porque es muy difícil especificar propiedades para que abarquen todos los sistemas, Sí, pero creo que se sin duda debió. alguna, promover la libre competencia es importante y asegurar que muchas ofertas puedan llegar y que no se perjudique hacia el contratista, que finalmente quien va a ejecutar el proyecto. Pero es verdad lo que mencionas, ingeniero, porque de alguna forma, ya sea en los planos o en las memorias, nosotros tenemos que colocar, he utilizado un aislador elastomérico, me he basado en tal reporte técnico para determinar sus propiedades, acá está la fuente. A mí me ha pasado que ni siquiera querían que los mencione en las memorias de cálculo. Entonces, de alguna forma, una persona que conoce del tema va a ver las ecuaciones y me va a decir, oye, pero esta ecuación es de pandeo crítico, esto no aplica para pendulares, es obvio que has utilizado elastoméricos. Entonces, de alguna forma, nosotros sí tenemos que colocar qué tipo de tecnología hemos utilizado. Y como lo mencionaba durante la presentación, más que exigir cumplir números exactos de rigidez o amortiguamiento, valdría más la pena exigir el mismo o mejor comportamiento sísmico, ¿no? Hablemos de relación cortante-peso para la subestructura, Ujú. relación corte-peso para la superestructura, desplazamientos máximos, entre otros, ¿no? Pero bueno, son comentarios, eso es un poco, compartir un poco mi experiencia como lo he sentido en el Perú. También comentaste sobre que la norma prohibía el uso de aislamientos sísmicos o indicaba que en las zonas de piso técnico no se usen como almacenes o algo que pueda poner en riesgo el sistema de aislamiento sísmico, ¿no? Pero creo que propiamente el sistema, la norma 031, no sé, mi parecer creo que no exige que haya una protección al fuego, ¿no? Y yo creo que sí debería exigirse una protección o una resistencia al fuego mínima como en otros países que son RF 120, 180 minutos, ¿no? No sé, ¿conoces o estoy equivocado? ¿O en la norma 031 hay alguna exigencia de resistencia al fuego del sistema de aislamientos? Porque, por ejemplo, he visto que en las universidades como la UTEC y la Católica, en sus centros de edificios aislados, en los cuales sus aisladores se encuentran en zonas de estacionamientos y el aislador se puede ver y se puede ver a simple vista, ¿no? El aislador elastomérico y todo, pero no hay ninguna protección contra el fuego, lo cual representa un riesgo, ¿no? Porque todo el sistema resistente a sismos o incluso el sistema de cargas del edificio descansa sobre el aislador elastomérico. Y si este aislador elastomérico, que es de goma, sufre algún deterioro por un incendio, se va a ver en riesgo la estabilidad estructural del edificio, ¿no? O sea, debería haber algún Sí. comentario de resistencia al fuego porque es inevitable que lo usen como estacionamiento, ¿no? Sí, en realidad el piso técnico, sobre todo cuando tenemos sótanos,
va a tener un uso. Lo que prohíbe la norma es que existan materiales inflamables en la zona del sistema de aislamiento. Eso lo dice el artículo 9.3 que estoy viendo ahora la norma. Es verdad que no establece un RF mínimo. Si nos vamos al AC7, lo que nos dice es que deberá tener el mismo grado de protección o resistencia que tenga un elemento estructural. Y yo no soy especialista en protección cortafuego, pero entiendo que es 4 horas, por ejemplo, para elementos estructurales, la resistencia que se solicita al fuego. Ujú. Entonces, no establece la normativa cuánto es la resistencia que se debe tener, ni a qué temperatura, ni durante cuánto tiempo. Lo único que menciona son algunas alternativas que pueden ser rociadores automáticos, agua pulverizada, cobertores cortafuego, etcétera. Y en estacionamientos, el sistema cortafuego debe tomar en cuenta la ubicación de los dispositivos. Ahora, eso es lo que dice la norma. En mi experiencia, lo que usualmente se hace es el ingeniero de seguridad o el arquitecto de seguridad determina cuáles son las zonas de incendio potencial. Por ejemplo, si tenemos un piso técnico que es solo piso técnico, no tiene ningún uso, no es estacionamiento, no es almacén ni nada por el estilo. Con rociadores es más que suficiente. Ujú. Pero si tenemos un piso técnico que de pronto hay un semisótano que es una cocina industrial, pues naturalmente sí tendrá que colocarse una protección cortafuego que puede ser de diferentes niveles. La más completa y costosa son los cobertores cortafuego flexibles. Pero no, nuevamente, si la pregunta es si la norma es específica al respecto, no lo es. No nos da algún requerimiento especial cortafuego para estos sistemas. Lo que sí nos menciona es que la protección cortafuego puede ser de tales tipos y también, por supuesto, está el artículo 11.2 que menciona que deben tener la capacidad de deformarse sin dañarse hasta el DTM, incluyendo desplazamiento residual permanente, que son los componentes que cruzan la interfaz de aislamiento. Si yo forro el aislador, ya estoy cruzando esa interfaz. Entonces debería ser un elemento flexible que tenga esa capacidad. A ver, el ingeniero Franklin González indica, ¿qué mecanismos existen para mitigar las tensiones en el apoyo del aislador? Las tracciones, debe ser, ¿no? Pregunta interesante. Si nos vamos a la respuesta más simple, hay dispositivos anti-uplift, que son los cross-linear bearings, por ejemplo, pero son extremadamente costosos. Es decir, hay dispositivos especiales para soportar tensiones que se llaman cross-linear bearings. Son muy costosos y hasta donde yo tengo conocimiento no se han implementado todavía en Perú. La respuesta más larga es tratemos de mitigar esas tensiones. Hay que visualizar o determinar por qué se están presentando las tensiones. ¿Cómo podemos hacer esto? Reduciendo la relación corte-peso del sistema de aislamiento. Al reducir esta relación, vamos a bajar la fuerza sísmica. Por lo tanto, también debería bajar las fuerzas de tensión que tengamos. Ojo que va a incrementarse un poco el desplazamiento porque vamos a flexibilizar el sistema. Esa es la opción número uno. Opción número dos, carguemos con más carga muerta a las zonas donde se presentan los levantamientos. Hay proyectos en los que se han construido cajones de concreto de 1 metro de espesor o más para poder aportar más carga muerta. Recordemos que finalmente la ecuación o la fórmula para determinar las cargas mínimas es el 90% de la carga muerta menos la carga de sismo horizontal menos la carga de sismo vertical, que eso al final termina siendo como 0.6 o 0.55 carga muerta menos la carga de sismo vertical. Si reducimos la carga de sismo vertical, perdón, la carga de sismo horizontal, vamos a poder minimizar las tensiones o tracciones. También funciona que si tenemos aisladores en el perímetro, como tienen muy poca carga tributaria, es decir, tenemos muy poca carga muerta, suele pasar que son los que se van a levantar. Entonces, si tenemos elementos muy rígidos como aisladores con un núcleo de plomo, probablemente van a absorber mayor cortante, pero si colocamos deslizadores planos de fricción que son mucho más flexibles, la carga sísmica también se va a reducir en esos puntos. Otra opción es si tenemos pórticos con vigas muy peraltadas, estas vigas muy peraltadas van a absorber mucho cortante, que al final se va a transformar en carga axial para el punto de apoyo. Entonces, si reducimos este peralte, desde luego, congruentemente con los esfuerzos que va a tener la viga, podemos reducir también esa carga axial. Puedes utilizar alguna de las estrategias que he mencionado, ingeniero, o todas a la vez, dependiendo de qué tan crítico sea el proyecto. Y si ya después de haberlas aplicado todas, de haber reducido la carga sísmica, flexibilizando el sistema de aislamiento, de haber reubicado los aisladores colocando deslizadores o elementos más flexibles en el perímetro, de haber aportado mayor carga muerta a través de losas más peraltadas, etcétera. Si ya luego de ello siguen presentándose tensiones importantes, pues sí hay
que explorar opciones como los cross-linear bearings o dispositivos anti-uplift. Pero también es importante mencionar que estos levantamientos o tensiones se deben obtener a través de un análisis muy refinado. Me ha pasado en mi experiencia que se hace un diseño de aislamiento sísmico y me dicen, la tensión en el aislador es de 300 toneladas, lo cual causa extrañeza porque es un valor altísimo. El edificio debe estar volteándose o algo por el estilo. Y cuando se revisa el proyecto, no es que hemos hecho solamente análisis modal espectral. Entonces, desde ahí ya nos damos cuenta que esas tracciones son ficticias porque no vamos a poder determinar las tracciones y menos los levantamientos en un análisis lineal. Tenemos que hacer un análisis no lineal y tener en cuenta que la rigidez vertical a tracción del aislador es aproximadamente entre 5 a 10% de la rigidez vertical a compresión. Usualmente modelos como el ETABS no nos permiten representar esto porque nos dan solamente una rigidez a ingresar para el eje axial. Entonces tenemos que aplicar unos gaps y algunos artificios para poder determinar cuánto es el verdadero levantamiento. Así que en resumen, asegurémonos que las tracciones y levantamientos son reales y en qué instante se van a dar del análisis tiempo-historia, porque no todos se van a dar a la vez, van a irse dando en puntos específicos a medida que avanza el registro. Y también podemos tomar estas estrategias que acabo de mencionar para mitigarlas. Si ya después de todo eso tenemos tracciones altas, sí ya toca evaluar algún dispositivo especial que pueda soportar esas fuerzas de tensión. En Perú, lo más que he conocido que se ha ensayado a tracción en elastoméricos podrá ser quizás 60 toneladas en tracción para un proyecto de 3.000 toneladas de carga axial en compresión. Mm. Así que se pueden manejar hasta ciertos valores dependiendo del diámetro del aislador, porque aquí también ya entramos al tema de cavitación en el caucho, pero es un tema bastante amplio y no los quiero aburrir de pronto con respuestas tan largas, pero en resumen es eso, hay que evaluar qué son reales las tracciones y levantamientos y aplicar estrategias para mitigarlos. La norma E031 o la norma AC7 da algún porcentaje de máximas tracciones en aisladores o es el criterio del fabricante. Como usted indicó, ¿no? Un 10% de la capacidad en compresión. Tengo entendido que en sistemas de aisladores de fricción, ahí sí es cero, ¿no? O sea, no se puede tener nada de tracciones. Pero puedes Ajá, tener levantamientos, porque me ha ajá, pasado que me dicen, oye, si lo cambio a péndulos ya no me sale nada de tracción. Sí, pues va a salir cero porque, porque claro, son se superficies levantan. simplemente apoyadas, pero hay que ver el levantamiento. El levantamiento puede suceder y ese ya es un Sí, valor de desplazamiento vertical, ya no es una fuerza. sí. Entonces hay que tener mucha atención a eso. La norma no nos da un valor de cuánto es la tracción máxima, pero sí nos pide, si uno revisa el anexo 3, sí, me parece que es el anexo 3 de la E31, nos da una matriz de ensayos. Uno de los ensayos es la carga mínima al desplazamiento máximo. Si tú tienes, por ejemplo, 200 toneladas de tracción, a decir, 40 centímetros, vas a tener que ensayar el dispositivo a esa demanda y probablemente va a fallar, no va a pasar exitosamente ese ensayo. Entonces, mi punto aquí es, tú tienes que diseñar, o en este caso el fabricante tiene que diseñar el dispositivo para que resista la tracción. Sin embargo, nosotros como diseñadores tenemos que proporcionar valores que sean congruentes con lo que existe en el mercado. ¿Qué referencia les puedo recomendar al respecto? En el GEMA P1051 hay una parte donde se establece un límite que no es una fuerza, es un esfuerzo máximo a tracción en aisladores elastoméricos, que es 3 veces el módulo de corte. Pero hay algo que quiero recordar. Este límite de 3 veces G es establecido en condición sin deformar. Cuando nosotros deformamos el aislador elastomérico, el área que resiste esa fuerza ya no es el área total, es una porción de ella. Por lo tanto, se recomienda que en vez de tomar 3, que sería para todo el área, se tome entre 1 a 1,5 veces G, que es el módulo de corte del caucho. Y recordemos siempre que todo lo que nosotros pongamos de demanda en el aislador, además de ser verificado manualmente mediante nuestros cálculos, va a tener que ser sí o sí ensayado y va a tener que superar esos ensayos. Entonces, la norma no nos da ningún valor máximo de tensión, pero sí nos dice, oye, tienes que ensayar a esa tensión máxima que estás reportando. Acá el ingeniero Yamir Manrique indica, buenas noches, la normativa peruana exige de manera obligatoria la implementación de aisladores sísmicos para ciertas edificaciones con ciertas características. Sí,
La norma 030 establece que el aislamiento sísmico es obligatorio para los establecimientos de salud de nivel 2 y 3 en las zonas sísmicas 3 y 4, que básicamente son las zonas de más alta sismicidad en nuestro país. Sí, bueno, también implementando lo que dice el ingeniero, esto indica la norma porque el sistema de aislamiento es el sistema más eficiente para poder reducir el daño en contenidos, ¿no? Porque reduce aceleraciones de manera bastante satisfactoria, ¿no? Yo he comparado en control de aceleraciones y sistema de aislamiento con disipadores y el sistema de aislamiento te reduce a 0.1 G, 0.2 G. Los disipadores no pueden reducir ese nivel, ¿no, ingeniero? ¿Usted qué opina con respecto? Sí, concuerdo. De hecho, el FEMA también lo dice tal cual usted, usted lo ha mencionado, ingeniero. El sistema de aislamiento, en teoría, voy a subrayar esa en teoría, es el mejor sistema de protección sísmica porque nos permite reducir ambos, deriva y aceleración. Digo en teoría porque si bien es el mejor sistema de protección, a mí me encantaría que fuera aplicable para todo. Hay proyectos en los cuales no lo podemos aplicar, ya sea por la esbeltez del proyecto, ya sea por el tipo de suelo, etcétera. Y además también es muy sensible a deficiencias, es decir, es muy sensible a que tengamos, si se quiere, lo que ha pasado, por ejemplo, en el Hipólito Unanue, ¿no? Cambió la norma y por algunos otros factores ya el sistema no cumple ya con la normativa actual y hay que cambiarlo en un periodo tan corto de tiempo. A diferencia de los disipadores que van en la superestructura y que quizás su reemplazo no va a ser tan costoso como si lo va a ser en aisladores. Entonces, el sistema de aislamiento para mí es el mejor sistema de protección sísmica porque lo mismo, controla ambos, pero sí hay que tomarlo con mucha responsabilidad y aplicarlo de la manera más factible, más conveniente posible, siempre velando y siempre hago hincapié. Factores lambda y ensayos de cualificación son medulares para la aplicación correcta de la tecnología. El ingeniero Herbert Bordanove Díaz indica o consulta cómo influye el uso de aisladores sísmicos en el comportamiento de la cimentación. Por ejemplo, en cuanto a los momentos típicamente hay en un edificio de base empotrada generado por sismo, ¿no? O sea, Y cómo influye. definitivamente va a impactar porque tú tienes un sistema, hay algo en el sistema de aislamiento cuando diseñamos que se conocen como momentos P delta, ¿de acuerdo? Cuando sucede el movimiento del terreno, el edificio en teoría se queda como un bloque rígido, toda la carga axial se va a desfasar y esa carga por esa deformación genera un momento. Adicionalmente, tú vas a tener el cortante que se genera en el dispositivo por la altura o brazo de palanca hasta el capitel o pedestal y vas a tener otro momento. La suma de esos dos momentos nos da el momento P delta, que es un momento que tenemos que considerar no solamente en el diseño de la subestructura y cimentación, sino también de la superestructura. Por lo tanto, es muy importante que esto se involucre durante el análisis y diseño con esta tecnología. Por otro lado, la norma nos establece que debemos diseñar elásticamente la subestructura. Es decir, ya no va a haber R o factor de reducción. El factor R o factor de reducción es 1 para el diseño de la subestructura para sismo máximo. Entonces hay una influencia bastante grande y por eso, a pesar que el aislamiento sísmico disipa tanta energía, tenemos al final secciones en cimentación bastante importantes, porque el diseño que se tiene que hacer para estos elementos es elástico y porque tenemos que sumar los momentos P delta, que dicho sea de paso son valores importantes, son valores que tranquilamente pueden estar en 300 toneladas metro o más, dependiendo de, por supuesto, qué carga axial cargan los aisladores y las características del proyecto. Pero mi punto es que sí se tiene que tener en cuenta estos factores que no se presentan en una edificación de base fija. ¿Y esos momentos P delta, ingeniero, son para el desplazamiento máximo o el desplazamiento total máximo, que es el DTM? El FEMA P1051 lo calcula para el desplazamiento máximo porque tú estás utilizando la rigidez efectiva medida al desplazamiento máximo. Ujú, La rigidez efectiva depende del desplazamiento. Tú lo puedes calcular también a DTM, pero tu rigidez va a bajar un poco, quizá por ahí va a compensar. Entonces tú tienes la carga máxima al desplazamiento total máximo, sería el primer componente, y luego tienes el cortante que se genera en el aislador ujú. por la altura. Ese cortante depende de una rigidez. Esa rigidez tú la puedes calcular al desplazamiento máximo por el desplazamiento máximo o la calculas a DTM por el DTM. Ujú. Y ese diseño también se hace para el sismo máximo de 2500 años y para los factores máximos de lambda, ¿no? Sí, es un tema bastante importante el que menciona ingeniero porque todo el diseño de la estructura se debe hacer para el límite superior de variación.
que es el límite en el que se considera que los aisladores están más rígidos. Nos da mayor fuerza para el diseño. ¿Hay alguna guía específica para este diseño de cimentaciones o pedestales? Porque es difícil encontrarlo, ¿no? Porque hay bastante información sobre diseño de aisladores sísmicos, pero no hay una guía, yo no he encontrado una guía clara sobre diseño de cimentaciones y pedestales considerando ese efecto P delta que usted indica, ¿no? Bueno, el efecto P delta usualmente lo que se hace es incluirlo manualmente en el programa porque dicho sea de paso, el efecto de la carga desplazada no lo considera el programa automáticamente, eso se tiene que incorporar manualmente. Ujú. Lo que sí considera el programa es el momento componente por el cortante, ese sí lo considera, pero el del desfase de la carga no. Lo que usualmente se hace es incluir manualmente estos valores y obtener la demanda en los elementos y verificarlos. Ahora, de los capiteles y pedestales, usualmente lo que he visto en mi experiencia es diseñarlo como nudos, dependiendo de cuántos elementos convergen a este nudo. Lo vamos a diseñar como nudos con las expresiones que nos da el ACI. En cimentaciones, algo en especial, tras trasladar los momentos P delta que mencioné, asegurarnos de trasladar los momentos P delta y dimensionar y calcular la cimentación elásticamente. Ujú. Pero no, si hay alguna guía, no que yo sepa. Quizá la hay, pero la desconozco. El ingeniero Franklin González indica, ¿cuál es la ubicación en altura recomendable del piso técnico o la interfaz de rigidez? Seguramente para el aislamiento sísmico se refieren. La altura recomendable del piso técnico. Depende del proyecto, ¿no? Seguramente. La norma nos dice que la altura del piso técnico debe ser al menos metro y medio. Ahora, yo por ejemplo mido metro ochenta, para mí metro y medio. Inspeccionar un sistema de, no sé, 200 aisladores con metro y medio, considerando que las vigas que conectan los capiteles van a estar allí y que voy a tener probablemente que pasar por debajo, va a ser un dolor de cabeza. Siempre que se pueda dejar más, este metro y medio es medido desde fondo de losa a nivel de piso terminado del piso técnico. Entonces, siempre que se pueda dejar más es bienvenido, pero también hay que ver, tomar en cuenta la economía del proyecto. Metro y medio es lo mínimo que nos da la norma. Si ustedes pueden dejar metro ochenta, quizá, bienvenido, pero no pueden irse menos de metro y medio. Pero yo creo que la pregunta del ingeniero iba más por el tema de que ¿en qué nivel aíslo? ¿En la cimentación? ¿Aíslo en nivel Ah, cero? ¿Aíslo mm. en entrepisos? Porque he visto que algunos aíslan al segundo piso. Sí, Entonces, aquí ¿en en qué Perú, nivel aíslo, no? por ejemplo, INEN, que es una clínica, no, es un hospital, el hospital INEN, aquí en Perú, está aislado en el sótano uno. Es decir, tú no tienes los aisladores en el primer piso, los tienes debajo, en el sótano uno. Hay proyectos, no sé si acá en Perú, no he visto, pero en Estados Unidos sí, donde el aislamiento sísmico está en un tercer, cuarto piso. Mm. ¿De qué depende eso? Bueno, si tú colocas, por ejemplo, tus aisladores sísmicos en el primer piso, vas a tener tu junta de expansión también en el primer piso. Y es lo más usual que tenemos aquí en Perú, de hecho, tenerlo en el primer piso. Si tú quieres aislar tus sótanos, vas a tener aisladores con mayor carga. Tantos sótanos más tengas, si tienes dos sótanos o tres sótanos, van a ser como dos o tres pisos más para el aislador. Entonces tienes más carga. Otro reto que se genera cuando tienes muchos sótanos aislados es tus muros de contención, porque tú ya no puedes unir los pórticos de los sótanos a que restrinjan el muro de contención porque ya son parte de tu edificio aislado. Entonces tú tienes que ver la forma de cómo anclar esos muros. Muchas veces utilizar anclajes permanentes o de pronto hacer muros más peraltados no es posible. Así que también tienes que tomar en cuenta ello. ¿Qué otra cuestión? Si tú tienes el aislamiento sísmico en la superestructura, recuerda que cuando analizamos un sistema con aislamiento sísmico, usualmente idealizamos que la base está fija, es decir, que el aislador sísmico está fijo abajo. Pero si tú tienes un segundo o tercer piso, ya tu sistema de aislamiento está sobre una plataforma que no necesariamente se va a mover como un bloque completamente rígido, porque puede ser incluso una estructura existente. Tienes que tomar en cuenta que ya tus formas de vibración no van a depender meramente del aislamiento, sino también de qué flexibilidad tienes abajo, que son estos pisos en la superestructura. Lo más común es en el primer piso. Depende también mucho del planteamiento arquitectónico. Depende también de si, por ejemplo, en los sótanos hay espacios o ambientes que requieran, por ejemplo, hospitalización, no lo sé, algún ambiente especial que requiera tener este beneficio del aislamiento sísmico. Pero en mi experiencia, la mayor parte de proyectos es aquí en Perú, al menos en el primer piso. Sí los hay sobre sótanos, pero se presentan los desafíos que les acabo de mencionar. Muros de contención que necesitamos resolver cómo anclarlos, y también mayor peso en los dispositivos, lo que los hace un poco más costosos. El ingeniero Francho Macero pregunta, ¿no? ¿El uso de aisladores sísmicos en suelos granulares con poca capacidad portante, como los que tiene Piura, son factibles o se requieren una mayor investigación para dichos suelos? Bueno, usted lo mencionó, ¿no? Con el 0,6 creo segundos, ¿no?
Igual tienen que hacer, o sea, sea el proyecto donde esté, aquí en Perú al menos, si tienen, van a plantear aislamiento sísmico, tienen que hacer un estudio de microtrepidaciones. El estudio de microtrepidaciones nos va a confirmar cuál es el tipo de suelo. ¿Cómo? A través de su periodo fundamental de vibración del estrato. Si es mayor que 0,6 segundos, es decir, tengo un suelo muy flexible, ya no puedo usar la demanda de la E30, tengo que hacer un estudio de sitio. Que me va a dar una demanda para utilizar para el proyecto. Ahora, si tenemos un suelo que es muy flexible, es muy probable que los desplazamientos en el sistema de aislamiento sean muy grandes. Por ejemplo, para suelos tipo 3, tranquilamente podemos obtener desplazamientos de 65, 70 centímetros, para los cuales ya el dimensionamiento de los aisladores sísmicos, especialmente los elastoméricos, se hace bastante tedioso, porque van a salir por lo mismo de que se tienen que verificar por pandeo crítico elementos muy robustos que quizá van a traer como consecuencia tener una relación corte-peso alta, que quizá ya no vamos a tener la misma eficacia que se tiene en un suelo rígido, ¿no? Entonces, a lo mejor vamos a terminar en una relación corte-peso de 30%, 35%, ya mejor optamos por disipadores u otra tecnología. ¿Hasta cuántos pisos es recomendable también, ¿no? Aislar, ¿no? Porque creo que en edificios muy altos es más conveniente utilizar disipadores en lugar de aisladores. Lo que pasa es que los edificios altos ya tienen un periodo largo, entonces ya el beneficio del aislamiento no se ve manifestado como sí se ve en edificios de mediana altura. Pero aparte de eso, si tenemos un edificio con muchos pisos, más que con muchos pisos muy esbelto, es decir, la relación de la altura y los lados de la base es muy alta, pues vamos a tener tracciones ahora sí de verdad y Ujú. vamos a tener quizás hasta peligro de volteo. Así que para este tipo de edificaciones es verdad, se recomienda mejor evaluar disipadores que podrían ser y podrían funcionar de hecho mejor. Aquí en Latinoamérica me parece, si es que no ha sido superado, el edificio más alto de Ñuñoa Capital en Chile. Me parece que tiene 28 o 29 pisos. Sí. En nuestro país, el más alto creo que es el edificio Madre, que tiene 18 pisos, que es un multifamiliar, que está en el límite de Miraflores con Surquillo. Pero a su respuesta, sí, puede ser de que como ya el periodo es alto, ya no tenemos tanto beneficio con el aislamiento y además tenemos tracciones altas. Por lo tanto, quizá nos conviene evaluar la opción de disipadores. Sobre la norma AC7 que te da un máximo de 5 segundos del sistema de aislamiento, ¿es en general o solamente cuando uno aplica el método equivalente de la norma AC7? O si aplico un tiempo historia, puedo pretender tener más de 5 segundos. Porque a veces en edificios altos el 5 segundos te limita, ¿no? Porque si tengo un edificio de 20 pisos y tiene un periodo de 2 segundos, no podría llegar a 5 segundos porque si triplico ese periodo para que el sistema sea eficiente, tendría que tener 6 segundos, 7 segundos, Si no entonces me falla la tendría memoria, es solo para el estático. Si no me el falla la estático. memoria. Es que no es Sí, muy porque claro, ¿no? es, Porque ahí indica máximo 5 segundos, tres veces el periodo fijo, mínimo 3 veces el periodo fijo, máximo 5 segundos. O sea, no veo, ujú. no es muy claro si es para el Lo que estático pasa es que o para el la tiempo E31, por historia. ejemplo, es una adaptación del AC7 y yo estoy viendo ahorita la E31, el artículo 17, sí nos dice que para fuerzas estáticas equivalentes el periodo de la estructura aislada será menor o igual a 5 segundos. Es para el estático. Es decir, que Pero aunque, si uso un sí, mayor, si uso un análisis tiempo historia, time history, podría pretender tener más de 5 segundos. ¿Habría un sí. límite recomendado máximo? Lo que pasa es que a veces la norma no nos da los límites directamente como números, pero si tú quieres verificar capacidad de retorno para un periodo de 6 7 segundos, probablemente no lo vas a cumplir, Ujú. porque necesitarías tener una rigidez bastante baja para eso. ¿Me dejo Ah, claro. entender? Entonces, quizá no te dice la norma, mira, tu periodo no puede irse más que tanto, pero ya te está restringiendo con la fuerza de restauración. Entonces, 5.5, ya ¿no? para cumplir fuerza de restauración, excedido ese periodo va a ser bien complicado. E Claro, igual, para un edificio alto yo no me podría quedar en estático porque, por ejemplo, otras de las restricciones de estático es la altura, ujú, 4 pisos máximo. ujú. Entonces, de todas maneras, tendría que hacer un tiempo histórico. Sí, ahora que usted indica eso de la restricción del retorno o de que tenga capacidad de restitución, claro, incluso muchas veces con las propiedades de los materiales que hay en el mercado de los dispositivos de aislamiento, es difícil con la carga axial que va a recibir el aislador. Con mucha carga axial el aislador te va a salir un poco rígido, ¿no? Y el sistema de aislamiento no va a poder tener periodos muy largos, ¿no? También tener en cuenta la disponibilidad de capacidad de las máquinas de ensayo en el mundo, ¿no? Ujú. Creo que eso es importante ya cuando tenemos cargas de más de 4.000 toneladas.
ya se vuelve muy, muy tedioso. Incluso hay proyectos como en Ñuñoa Capital que se han colocado más de un aislador por apoyo, justamente para repartir esa carga, porque ya no se hace muy factible su diseño y fabricación con ese nivel de tonelaje. ¿Y el sistema de aislamiento actualmente es viable aplicarlo en viviendas? O sea, en un edificio, por ejemplo, de 5 pisos, 7 pisos, ¿es económicamente viable? Me refiero a la parte económica, ¿o es muy costoso? ¿Cuánto se incrementa este costo de implementarlo, ¿no? Si tenemos un edificio de tan poca, a ver, sé que hay investigación acerca de aislamiento sísmico de bajo costo justamente con estos fines. Ujú, Sé de que hay investigaciones incluso de superficies cóncavas de concreto con discos o esferas, por así decirlo, que pueden ser de acero o de otro material para justamente viviendas sociales, me parece incluso que era. Por supuesto que que están a nivel aún experimental, que son propuestas de investigación. Ahora, comercialmente hablando, ya lo que existe ya y se está implementando en edificaciones como los aisladores elastoméricos pendulares, etcétera, yo lo veía un poco costoso. Yo me inclinaría más por los pendulares definitivamente para esta aplicación, por la poca masa. Pero también hay algo que es importante tener en cuenta, que es la estructuración. Normalmente cuando tenemos un hospital, por ejemplo, o estos multifamiliares que se están haciendo con aislamiento, tenemos luces de entre apoyo de 7 metros, 7 metros y medio. Entonces tendríamos que lograr pórticos más o menos de esas dimensiones, porque cuando tenemos también pórticos que están muy pegados uno con otro, ujú. puede suceder la concentración de rigideces, efectos de levantamiento, etcétera. ¿Qué tan factible, qué tan viable es? Yo pensaría que hasta este punto sigue siendo definitivamente, en general, involucrar aislamiento sísmico en un proyecto va a incrementar los costos. Es decir, el ahorro uno no lo va a ver ahorita, lo va a ver a lo largo del tiempo con el beneficio de protección contra terremotos. Siempre es un 5 a 10% más de la inversión inicial del proyecto el involucrar aislamiento, porque no es solo el aislamiento sísmico, es el piso técnico que tienes que tener por norma, es la doble altura que tienes que generar por el sándwich del capitel y pedestal, los sistemas de expansión, tapajuntas, tuberías flexibles, etcétera, la sobreexcavación que tienes que hacer. Son muchos costos asociados, que es una inversión inicial en realidad, porque estás involucrando una tecnología que te va a ahorrar muchos dolores de cabeza en el futuro o debería hacerlo. Ujú. Para viviendas ahorita, repito, sé que experimentalmente hay planteamientos de sistemas de aislamiento económicos, pero sé que todavía no están implementándose ya, digamos, en proyectos reales. E implementar aisladores o ya sea elastoméricos o friccionales, creo que aún sigue siendo costoso para ese tipo de aplicaciones. Espero que en el futuro se pueda hacer implementar, ¿no? Y así todos podremos tener una Espero que mejor las calidad. investigaciones tengan fruto. Parece que van por buen camino. Porque la tendencia es tener ciudades resilientes, ¿no? Resilientes, y no solamente estructuras, sino ciudades resilientes, ¿no? Cuando empecé a estudiar aislamiento sísmico, me di cuenta que, como usted lo mencionó también en la exposición, que el AC7 el año 2010 indicaba verificar sistema de aislamientos para el sismo de diseño, que es el DBE, de Mm. 475 años y el sismo máximo de 2500 años. Luego el AC7, el año 2016, cambió e indicaba que solamente se verifique para el MCE, que es el sismo máximo considerado. Esto me trajo como una duda, ¿no? Y es particularmente para mí, que esto podría traer como consecuencia un sistema de aislamiento un poco más rígido que no se active ante sismos de baja intensidad o más frecuentes. Es decir, que existiría el riesgo que frente a eventos sísmicos menores el sistema de aislamiento no funcione y el edificio se comporte como si tuviera base fija. A ver, en primer lugar, nosotros en los ensayos con la norma actual igual seguimos verificando si se quiere propiedades para sismo de diseño, entre comillas, porque nos piden tanto la E31 como el AC7 verificar las propiedades a 2/3 del sismo máximo o 0,67 dm. Esos 2/3 del sismo máximo es en realidad lo que sería aproximadamente el sismo de diseño, porque recordemos que el sismo máximo es 1,5 veces el sismo de diseño. Así que de alguna forma seguimos verificándolo a ese nivel. Ahora, cuando diseñamos la estructura, uno de los parámetros que definen el cortante mínimo con el cual vamos a diseñar la superestructura se llama fuerza de activación del sistema. Ujú, Entonces, esta fuerza de activación es independiente del desplazamiento al cual estemos midiendo la rigidez efectiva, porque esta fuerza de activación depende principalmente de la fuerza de fluencia del sistema.
Ahora no recuerdo honestamente si el AC710 da los mismos requerimientos de cortante mínimo que el AC716 o 22 o la E31, pero sí es verdad que hay un requerimiento para diseñar la superestructura de que el cortante, uno de los cortantes mínimos, porque son varios, sea la fuerza de activación. Incluso hay uno que es 1.5 veces la fuerza de activación nominal Ujú, y hay otro que es la fuerza de activación para el límite superior. ujú, Entonces, de alguna forma, si se quiere, estamos cubiertos ahí con que, a pesar de que venga un sismo de menor intensidad, va a generar, sí, una fuerza en el sistema, pero está cubierta, en teoría, por el diseño de la superestructura, independientemente si el sismo, las propiedades los vamos a medir a un desplazamiento de sismo de diseño o sismo máximo. Lo que sí coincido es que debería ser importante quizá no medir solamente los criterios de aceptación solo para sismo máximo, porque ahora solamente estamos midiendo distorsiones máximas de entrepiso para un sismo que no sabemos si va a suceder algún día, espero que no, pero no para un sismo más frecuente como sería el de diseño. ujú. El ingeniero Herbert Bordanove indica, ¿no? Que tiene Sí. entendido que usted está en el comité de la normativa 032, dice, ¿no? ¿Cuáles son las novedades al respecto? Dice, ¿no? ¿Y cuándo cree que la propuesta de la normativa se puede hacer pública? Y le agradece todos los conocimientos que ha brindado. No, yo les agradezco a ustedes por este espacio, es siempre interesante poder conversar y compartir. Esperamos que la propuesta, realmente no tengo una fecha exacta, pero escuché que se estaba planteando que quizá este año ya pueda mandarse a revisión y consulta pública quizá. ¿Qué novedades trae? No puedo compartir realmente mucho, solamente decirles de que ya saben de que esta norma se va a enfocar en disipadores sísmicos, de los tipos que hay, que son los dependientes de la velocidad, que son, por ejemplo, los amortiguadores de fluido viscoso o los dependientes del desplazamiento, que son los histeréticos, los metálicos, por dar algunos ejemplos, porque disipadores hay de muchos tipos. ¿Qué más les puedo comentar? Que está siguiendo en buena parte, al igual que la E31 y que muchas de nuestras normas, la normativa americana, pero que también se están tomando algunas, si se quiere, recomendaciones de otras normativas, ¿no? Como la chilena, por ejemplo, la mexicana, entre otras. Entonces, yo espero de que cuando salga todos podamos revisarla, todos podamos aportar y poder lograr a tener finalmente lo que todos buscamos, que es una normativa que nos asegure la aplicación responsable de estas tecnologías. Sí, va a ser estupendo que tengamos una normativa de disipadores sísmicos, ¿no? El ingeniero Cuéntame. Fernando Zambrano dice, en Manta, Ecuador, existe un edificio de 24 pisos con aislamiento sísmico de triple péndulo, no lo conocía, ¿verdad? Lo interesante es que el edificio es bien esbelto, tiene tres ejes en cada dirección, colocaron muros de corte en el 50% de su fachada. ¿Hasta qué medida el edificio podría ser vulnerable? Bueno, es muy difícil pero en primer lugar, las disculpas del caso no sabía. Yo pensaba de que Ñuñoa Capital, bueno, Ñuñoa Capital tiene 27, así que Un por poco más alto, ahí, pero... están por ahí, Ah, están cerca. claro, es más alto ese, ¿no? Dar una opinión sería muy irresponsable de mi parte porque no conozco el proyecto y creo que realmente hay que estar muy empapado, muy al tanto de cómo fue el diseño, cómo está el modelo estructural, cómo se han representado los aisladores y un sinfín de verificaciones. Pero qué bueno también, me alegra que en Ecuador estén apostando por el aislamiento sísmico y bueno, estoy seguro de que esto va a promover también la protección y llegar finalmente a las ciudades resilientes, como mencionó el ingeniero Hans. Ingeniero. Y bueno, también seguramente le han puesto en ese edificio de 24 niveles, le han puesto muros de corte porque al ser tan alto, para poder alargar su periodo, tuvieron que haber reducido su periodo en base fija, ¿no? Y por eso colocaron muros de corte, ¿no? Porque si hubiera sido netamente porticado, capaz hubiera sido imposible, ¿no? Porque 2.4 segundos, Ujú. alargarlo va a ser difícil, ¿no? Con aislamiento sísmico. Sí, le están dando más masa también al poner los muros de corte, ¿no? Sí, la mayoría de proyectos que he visto con péndulo triple, por más que sean Mm. de 3 4 pisos, siempre le colocan muros de corte, a diferencia de los edificios con elastoméricos, que son un sistema porticado, ¿no? No, también hay, Sí. hay, hay, hay proyectos de doble péndulo, que conozco, porque he participado de ellos, que también son de pórticos. Mm, Entonces, bueno, habría que meternos un poco en el diseño de la necesidad, ¿no?
pero bien. En modo de agradecimiento y reconocimiento por los valiosos conocimientos que nos ha brindado, le otorgo este certificado como expositor en esta charla técnica aislamiento sísmico en Perú, lecciones aprendidas y aspectos de mejora, ingeniero. Muchas gracias. No, muchas gracias, Hans. Gracias a ti y a todo el equipo de Diescon Ingeniería Estructural y a todos los presentes. Para mí realmente ha sido de mucha satisfacción compartir con ustedes. Me gustaría que tengamos más tiempo. Como ves, el tema es bastante extenso. Sé que también Sí. quizá muchos están ya cerrando el día, otros están empezándolo como tú. Pero ahí vamos, ahí vamos. Cualquier cosa igual estamos en comunicación.